A mí me tiene enamorado esto, pero esto te permite tenerlo perfecto. Pero comenta lo que varía el tiro con un canteo. Mira, yo lo he visto y es una barbaridad. Pues ese es el efecto psicológico que nos produce el canteo. Cómo hacer una torreta sin que sean torretas como tal. Y ya tenemos nuestra torreta balística creada. Así de sencillo y así de fácil. Queremos el Trigger Tech y lo voy a poner a 150 gramos. Es que un gatillo al pelo es para una persona que lleve muchos tiros pegados y sepa lo que hace. Es más peligroso que beneficioso. Quiero pasar de las 1000 yardas, de los 1000 metros. Efectivamente, existe el 338, la Púa Magnum, que existía hasta ahora. Pero le sale un grandísimo competidor, que es el 300 PRC. Es que no estés metiendo por el ojo el PRC si te estoy diciendo que no cojas un PRC. El conejo se trabaja, digamos, con tres tipos de circunstancias completamente diferentes. ¿Qué es un cartucho dispersante? Un cartucho dispersante es un cartucho que en la aleta lo primero que haces es una concentración de plancha. Muy buenas a todos y bienvenidos a Tu Armero Responde. Hoy es el programa número 10. Antes de nada, disculparnos porque, como visteis o intuisteis, la semana pasada no hubo programa. Ahora os contaremos por qué. Son unos proyectos los que estamos trabajando tanto mi hermano y yo conjunto con José. José, que también sabéis que aparte de la taxidermia y la armería también hace recechos de Arroy. Entonces la semana pasada, por una acumulación de trabajo, nos fue imposible grabar. Entonces ahora hablaremos un poquito de todo este tema. Como siempre, tengo aquí a mi derecha a José de Armería Polo. Muy buenas. Y a mi izquierda a Perico del FTB. Muy buenas. Pues nada, como os he dicho, la semana pasada no hubo programa, hoy es el programa número 10. Hoy traemos un programa cargadito. Vamos a hablar sobre canteo, vamos a hablar sobre niveles, vamos a hacer una torreta, vamos a hablar de gatillos, hablaremos un poquito de caza menor, del desgaste del conejo, cartuchos. Y con esto, y como siempre, pues la tertulia. Antes de nada, como sabéis, este programa lo patrocina Arcea, que gracias a él hacemos posible todas estas grabaciones. Arcea, como sabéis, es una empresa que tiene artículos de caza, es una distribuidora, tiene tanto visores como prismáticos, telémetros, tienen un amplio catálogo. Su página web la estáis viendo aquí, podéis entrar, productos de limpieza. Como siempre, le agradecemos a Arcea su colaboración en este programa. Daros las gracias a todos los que os habéis suscrito, que cada vez somos más. Como os he dicho siempre, muy importante suscribiros. Podemos acceder a mejores contenidos y hacer mejores programas, es gratis, os suscribís. Y gracias a toda la gente que se está uniendo al programa por esa pequeña cuota de 0,99, que ya la semana pasada subimos el primer contenido exclusivo, que un poquito más adelante pues seguramente lo pondremos en abierto. Pero para que sepáis que todos los que os habéis unido al programa lo vais a ver siempre en exclusiva y bastante, o sea, un par de semanas antes de que lo emitamos. Y nada, dicho esto, empezamos con la tertulia. Como os he dicho, la semana pasada no hubo programa y nosotros os lo adelantamos, estamos grabando una serie para Iberalia que se llama Instinto Salvaje, que saldrá el primer episodio a final de junio, en el que cazamos por España como se cazaba antiguamente, cazar para sobrevivir y cazar para comer. Entonces José nos está ayudando también y nada, empezamos con la tertulia por ahí. ¿Cómo estás del fin de semana de grabación ambos? Yo todavía recuperándome, tío. Ha sido un fin de semana intenso y duro, pero bueno, lo hemos pasado bien. Hemos combinado un poco de caza con pesca, o sea que bien, entretenido. Sí, la temática de la serie es que tanto mi hermano como yo cazamos por todo el territorio español 6 especies cinegéticas y la premisa, vamos, inamovible es que cazamos para sobrevivir. Es cierto que no llevamos prácticamente comida, llevamos agua y algún poquito de alimento por si acaso, pero la premisa es eso: cazar, cocinar, comerlo en el monte, acampar. Yo creo que es una serie que está muy chula. José también ha estado esta semana liado con tus recechos de Arroy. Sí, ha sido como buen español. Los españoles lo dejamos todo para el último. Tenemos 9 meses para hacer recechos y todo el mundo pues los vas posponiendo y chiquillo, que el día 31 acaban los recechos. Y bueno, tanto a nivel gente que viene de fuera como socios como tal, pues todo el mundo lo deja para última hora. Y ha sido una semana frenética, pero frenética. Aparte complicado esta semana, ¿eh? Entre los machos de Arroy son animales que en época de celo, pues como todos los machos, pues son dignos de verlos. O sea, pero ahora a 33 grados centígrados, calor, metidos en verano prácticamente, pues bueno, pues a veces se junta el cielo con la tierra y suceden circunstancias que ayudan, pero normalmente es que no. Y ya os digo, sobre todo andar 3-4 horas a 30 grados, acabas reventado, pero bueno, es lo que la gente quiere y ha tenido años para hacerlo. Y luego al final es lo que pasa, que te tiras todo el día andando y te lo encuentras
Donde menos te lo esperas. Circunstancias. O sea, Nosotros nos pasó el otro día con un animal. un día entero al final, entre mañana y tarde, pegándose una paliza de andar, pero paliza de horas de llegar a la 1 de la madrugada al coche. Y a las 5 de la mañana en pie porque había que madrugar a las 6. Y luego resulta que a las 9 y media, 33 grados o 35, ya ni me acuerdo, de donde menos te lo esperas, pegado a la carretera, pues tienes junto con un grupo uno ya yéndote, ya terminando, diciendo ya no, es que no hay más que hacer. Bueno, la caza es así, la caza en abierto es el instinto salvaje, nunca mejor dicho. Sí, al final no sabes dónde vas a dar. Nosotros nos pasó el otro día, estuvimos cazando el muflón antes de que se cerrara, porque la serie son 6 animales y hemos tenido que adelantar los episodios, obviamente que se cierra la temporada, lo que es el corzo y lo haremos también ahora en breve, pero lo que es el gamo y el ciervo lo dejaremos ya para invierno, y estuvimos todo el día detrás de ellos, y cuando los vimos, 9:30 de la noche. Es que es la hora que salen los animales ahora. Sí, claro, ahora es que salen con los calores... a no ser que baje un poquito el tiempo, ahora a partir de las 9 y algo, es cuando los animales... Pero es que de no ver ni uno, a de repente ver 50 o 60. Sí. Empezamos a ver animales por todos los lados. se ve que se meten en una solana, o sea, se venden en una umbría, perdón, ahí a descansar, y hasta que no baja la noche, esa media horita entre casi a dos luces, entre que ya no hay sol y está a punto, se ve que aprovechan para Estos comer, estaban para metidos, moverse. eso tenía pinta que estaban metidos abajo en los barrancos, metidos todos ahí abajo, a la fresca, debajo de los chaparros, lo que hubiese ahí, porque se notaba, porque venían todos de abajo para arriba. O sea que, y luego importante también es la cantidad de mosquitos que hay, tío. Me ha dicho tu hermano. Pues yo voy comido, ¿eh? Voy destrozado, ¿eh? Si me los cuento, yo creo que llevo 20 o 30. Yo voy- Encima, madre mía, ahora, es que ahora, es lo que tú has dicho, aparte del calor, la incomodidad está en el monte. Es que ahora Se tiene que cazar en invierno. es bonito, es el contraste de, por ejemplo, el hecho de hemos estado haciendo esto y hemos intentado terminar la serie con Pixfra de los productos, y el contraste, ¿no? Durante el día, esas calores andando, que es que son insoportables, lo que pasa es que obviamente le tienes que dar servicio a la gente, pero por la noche, sin embargo, te ponías a hacer la espera, que nos fuimos a Murcia, o sea, es que ha sido una semana de locos para todos, o sea, toda la semana para acá, para allá, con los recechos, con esto, el taller, y de golpe por el fin de semana, ala, 250 kilómetros para Murcia, y hemos estado en Murcia, no ha habido suerte, las siembras preciosas, pero por la noche es que estabas en la gloria. Es que, pero hasta tal punto, o sea, baja tanto la diferencia de temperatura que tenías que ponerte varias capas, ¿eh? Y luego es que eran las 1:30 de la mañana y decía, es que no me quiero ir, es que estás en la gloria por la noche. Sí, llevando un buen repelente que no huela, nosotros usamos Relec, que es el único repelente que no huele y de verdad es efectivo. Estás a gusto, pero los mosquitos yo voy comido entero. Y aparte nosotros que hicimos noche, nos quedamos a dormir en el campo, en la tienda de campaña, estuvimos ahí toda la noche en la tienda, luego salimos por la mañana a seguir grabando, pescando por la noche. Al final llega un momento que no encontrábamos el Relec entre todo el equipo, que eso hablaremos ahora, lo que cuesta grabar, para que sepáis lo que conlleva grabar una serie o grabar caza para que la veáis en casa. Hubo un momento que entre tantos cacharros se nos olvidó, no sabíamos dónde estaba el relé, y esa media hora, 40 minutos, yo no sé si llevo 50 picotazos y él igual. A nosotros nos pasó igual, cuando llegamos nos decía el compañero, dice, madre mía, dice, pero ¿dónde vais con tanto trasto? Si es que al final son una cámara para una postura, otra cámara para otra, un térmico grabando para allá, otro en la entrada, y tienes 40 trípodes colocados. Claro, es que ese es el tema. Muchas veces, cuando hablamos de lo que es grabar, tú obviamente estás sentado en tu casa y no piensas en cómo se graba, ves el lance y obvio. Pero es muy complicado, o sea, grabar caza es muy difícil. Uno, porque tú a un animal, al final vas buscando un animal y el protagonista es el animal. Dos, tú a un animal no le puedes decir, oye, espérate, pasa otra vez, que es que resulta que no tenía la cámara o no tenía... he fallado, pasa otra vez, que quiero... Es que es imposible. Y luego lo que dices tú, todos los cacharros que llevas. Nosotros llevamos trípode, varias cámaras, el dron, en este caso un térmico que, bueno, el otro día no lo utilizamos, las tiendas de campaña, los sacos de dormir, los hornillos, cuchillos, hachas, machetes, luces, o sea, una cantidad de rifles, una cantidad de utensilios y de cacharros para grabar, que al final dices, joder, es que nosotros acabamos casi más cansados en mover todo el material, porque aparte estamos él y yo Bueno, solos. claro, una vez que estoy allí en el campamento montado, estoy en la gloria, lo que tú dices. Te vas un ratico a pescar, te quedas, te acuestas, comes... tal. Los días esos que no tienes que grabar, Perico, que lo hablamos muchas veces, que estás tú en una siembra, como nos pasó el otro día, ¿te acuerdas? Allí, sin nada, o sea, no tienes necesidad de grabar. Sí, ¡Qué paz, o falta decir, sí, en el pesado de José grabando. ¡Qué paz! No, pero bueno, a ti te pasa que tú también grabar, igual que en lo difícil que es, que la gente no lo sabe, que es cazas para grabar.
No grabas a una persona cazando, no es lo mismo, porque hay diferentes tipos de reportaje. Está el típico reportaje que acompañas a alguien que va a cazar y le grabas la jornada, eso es una cosa, pero a lo que hacer una serie o un documental o un vídeo, yo cazo para grabar. Y tú lo sabes, hay veces que tienes el animal bien colocado, lo tienes el tiro perfecto y él no lo tiene y no puedo disparar. Sí. Porque es lo que dice, es que yo no le puedo decir al extra de esta serie, oye, vuelve a hacerlo, repite la entrada. No, hombre, es un animal, se va y ha desaparecido. Claro. Entonces muchas veces es complicado. Y hay veces tiros que no son los mejores, y luego los mejores, pero tienes que... Es que el tiro no es el mejor ya, amigo, pero es que el tiro que tenía, porque igual llevo 3 minutos con el bicho y yo, sobre todo cuando ya cae mucho la luz, en esta época, que se mete un animal en una hombría y un muflón, por ejemplo, que son negros oscuros, tú no es lo mismo que tú lo estás viendo con tus ojos y lo veo ahí, pero es que tú lo sabes, que tú también grabas con la cámara, tienes que coger una cámara, meterle un zoom, meterle un objetivo con poca luz, centrarlo y es complicado. Y a veces pues él lo tiene, yo no lo tengo, digo, aguanta, igual, le digo ahora, igual en ese momento el bicho ha girado el culo y le ha dado el culo. Entonces es complicado. Sí. Por eso hay veces que los lances no son los más adecuados. Pero bueno, se van sacando. Y referente al tema de la tertulia, después vamos a ver unas cuantas características que son muy importantes, pero coño, no puedo, o sea, tengo que decirlo. Dilo. A ver, la incultura que hay en España, y digo España porque a mí me viene mucho extranjero y me habla de sus países. Yo obviamente no estoy ni en Alemania, ni en Francia, ni en Portugal, constantemente para saberlo, me lo cuentan ellos. Y obviamente te lo tienes que creer porque además, cuando el río suena, agua lleva, o sea, cuando te lo dicen el 100% de quien viene, la incultura que hay de que la gente quiere aprender. Es verdad, la gran dificultad que hay que la gente aprenda en el sentido de disparar, dónde, cómo practico. Estamos de acuerdo, pero aparte de eso, es que la gente se compra un rifle y ya está. Y salgo a cazar cuando salgo y luego encima me cabreo cuando fallo. Esta semana he tenido, para que veáis la estadística, en total 10 lances. 10 lances, no estamos hablando de 10 disparos. Jugar un lance, como bien sabéis, es el hecho de ponerte delante de un animal y disparar. ¿Pero cuando te refieres 10 lances tuyos o de clientes? No. De gente. ¿De clientes? De gente, sí, de clientes, otras veces socios, otras veces clientes, en diferentes especies, diferentes circunstancias. Han sido un total de 10 esta semana. De los 10, solo han sido efectivos 3. Efectivo te refieres que el animal se queda seco. Que le haya dado tan siquiera. Ya no hablamos ni que se quede seco, que le haya dado. Y es que es surrealista, Perico. Te hablo de circunstancias de perfectamente apoyado en un trípode, los animales 1 hora comiendo, 90 metros de pie apoyado en un trípode. Repito, lance no es disparo. Lance es jugar el lance de... Un lance puede conllevar 3 disparos seguidos, ¿vale? Es ¡pum! 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 Ha jugado un lance. Y luego vamos a otra zona y con otro animal. O sea... Te das cuenta del 70% prácticamente, con 3 personas diferentes, una de ellas hasta 4 animales. Y de hecho irse sin llegar a abatir el animal. Te quedas un poco como diciendo, y ahora viene la mejor de todas. Siempre te planteas, pero bueno, no tendrá el equipo puesto a tiro, lo lógico, ¿no? Dices, como puede ser que a 90 metros apoyado perfectamente, no le des 90, 100 metros, 117 el lance que más. Y resulta que lo ves que se va y le cojo y pongo un ticket de Resol. Un ticket, un teléfono móvil y se lo coloco en una zona a 100 metros. Y le digo, dispárale. A ver, ya es que nos quedamos con la duda, ya estaba oscureciendo. Y le pega los 2 tiros. O sea, es surrealista. Le pega los 2 tiros, un pelín. Bueno, eso no es apreciable porque además es un rifle semiautomático, un Remington 7400, un 3006, un durillo de gatillo, pero le pega 2 dedos por debajo. Y yo digo, madre mía, o sea, has encajado en esto 2 tiros a 100 metros y has fallado 4 animales. A lo que voy, la falta de concienciación en la técnica del disparo. No saber tomar respiraciones, no saber técnica de tiro, no conocer bien la balística de tu arma, etc, etc, etc. Es que es surrealista, pero es que me viene otro señor, 2 diferentes, que, bueno, esto dices, pues lo típico, una persona más pues, del pueblo, un cazador al uso, y te vienen con buenos equipos, bien preparados, se tumban en el suelo, 1:00 de la mañana, tumbado, que le molestaban los animales y él porque no había más nada, medido con telémetro 98 metros, y le digo, vale, cuando quieras, ¡pum! Lo vemos que sale corriendo. Vuelvo a repetir el lance a 117 metros, ¡pum! Digo, ya está, ya no tienes más.
Y se van, y se meten a 400 metros. Digo, si no le has dado 100 metros, o 400 metros ya no, porque no me gusta molestar mucho a los animales, ¿vale? Nos jugamos un lance a la mañana siguiente y pasó una cosa muy parecida. Apoyado en un trípode, a 100 metros, ¡pum! Tiro errado, ¡pum! Tiro en la mandíbula. ¿A dónde voy? El último en la mandíbula. En la mandíbula, que ya es difícil, ¿eh? ¿A dónde voy? Voy al hecho de que te das cuenta cuando hablas con la gente que, oye, que nos pensamos que tenemos un rifle y ya está. No queremos, con las posibilidades que hay hoy de formación, de cantidad de gente en España que hay, que imparte cursos, que imparte formación, fórmate o mirando tutoriales, mirando cosas. Yo, cuando hago la estadística con la gente, me doy cuenta de que la mayor parte de la gente no quiere, o sea, no siente la necesidad de formarse lo más mínimo. Y la prueba la tienes con la estadística que hice el otro día. El 93%, es que lo tenía por aquí apuntado, 91%, perdón, el 91% de la gente que se encuestó con lo de que si eran conocedores de la importancia de un nivel, que lo vamos a ver ahora, que vale 40 euros en un visor para efectuar un tiro mayor a 200 metros, la importancia que era, y el 91% contestó que ni lo sabía, ni lo habían visto en su vida, ni tenían la menor idea de que había que disparar. O sea, que era imprescindible, ya no opcional, imprescindible tener un nivel montado en un visor. No sabían eso del canteo, el 91%. Sí, es que el tema es que... Que lo habéis visto vosotros, Sí, que sí. con todos los que hablamos... Y en los cursos lo hemos visto, que la gente... Casi nadie tiene puesto. Prácticamente nadie. Nadie lleva nivel puesto. Pero es que encima haces una encuesta más abierta que dices, oye, contestan 300 y pico personas y dices, yo pienso entre mí, digo, pues a lo mejor los cursos son 6 personas, luego otras 6, luego 5, no es tan representativo. Pero es que haces una encuesta abierta y de las 300 y pico, el 91% te dicen que no tenían ni puñetera idea, que por eso hoy vamos a explicar estos conceptos. ¿A dónde quiero ir? Que volvemos a lo mismo. Este país, y reconozco que por la dificultad que tiene la gente también a la hora de practicar, pero por lo menos la teoría, José, que lo decimos tanto, Sí. que es tan importante, no la conocen. Nosotros nos estamos dando cuenta en los cursos. Aparte, vosotros lo sabéis, que la gente viene, no, es que yo quiero disparar, pero a ver, volvemos a lo mismo. Esto es tan sencillo como una vez creo que lo explicaste tú. Si tú te compras un coche y tú no sabes cómo se mete la primera, cómo se mete la segunda, cómo frenas, cómo puedes mover el volante, si se te va de delante o te va de atrás, no te puedes meter en una pista de carreras a 300. Lo menos importante es correr. Primero saber qué coche llevas, lo que te puede dar, qué prestaciones tiene y cómo sacar el máximo rendimiento. Y nos estamos dando cuenta en los cursos, que la gente, no, yo quiero disparar, luego les deja, venga, dispara. Y es que No, disparan... pero que aparte dispara con el rifle colocado Y soberbio, por nosotros, y soberbio, y a que- una distancia siempre la misma, con lo cual Sí. Que lo en habéis cuanto visto, cambia cualquier cosa, algunos soberbios. Ya. Déjame que ellos... Vale. O sea, yo ya te he explicado toda la teoría. Y cuando vas a disparar, déjame que yo sé lo que hago. Vale. ¡Pum! No das. ¿Pero por qué no estás dando? Ah, ¿pero por qué no he dado? Pero alma de Dios, si te lo estoy diciendo. Con el rifle así... No, tú no te has dado cuenta cómo... Pero que no. Cuando le colocas la burbuja, que la vamos a ver ahora a detalle, pero si está la cruceta doblada. No, la cruceta está recta. Ahora está recta. Antes estaba doblada. Por eso se te ha ido medio metro a la derecha o a la izquierda. Y llegan y tú lo has visto. A continuación, el siguiente tiro, ¡pum! En el sitio. Hostia. ¿A dónde voy? Que es que me doy cuenta a diario. Si lo veo a diario en la armería, si es la mejor fuente, a diario. Dame una caja de balas, la más cara para los recechos, y dame la más barata para las esperas. Compran 2 visores. No, pero pónmelo con monturas desmontables. Pero pero de esas baratas que hay de 40 euros. Pero si a mí me da igual, se vaya a 8 o 10 centímetros. Digo, ya, pero esos 7 o 8 centímetros se te van a 100 metros. A 300 metros son 30 y tantos centímetros. No le das al animal. Pero sois conscientes. No, porque yo tengo un amigo que me dice que eso no se va. Digo, Sí. pero si es técnicamente imposible, ¿qué estás hablando? Entonces, te das cuenta de la incultura. Y lo de las balas, el otro día uno de los que me viene, lo veo que saca y lo veo que me metiendo las balas en la canana. Y digo, espera. Digo, ¿cuántas balas lleva? 10. Digo, no, si te tienen que sobrar 9. Pero es que mi pregunta no es cuántas de cantidad, sino qué tipo de bala llevas. Una con punta roja, otra con punta amarilla, una con punta azul, una con punta verde. Había ahí un popurrí de colores. Sí, como cuando los cartuchos se te van amontonando y sacas Igual, una punta de plomo. Y digo, ¿pero con cuál la tienes centrada? No, si yo no fallo un bicho. Digo, si yo no digo que no falles, pero me venías todo el camino contando que tú las esperas las haces a 35 metros.
y que tú llevas 2 millones de jabalíes batidos. Pero esto es un rececho. Aquí vas a tirar con una media de 250 a 350 metros. Tú eres consciente, efectivamente, de lo que pasó. Sí, es que es lo que pasa y es lo que vamos a dar a partir de ahora en los cursos, que bueno, dentro de ya no estamos impartiendo ya cursos, obviamente por el calor que hace y por todo, ya empezaremos en septiembre, pero sí que le hemos dado una vuelta, que José luego lo comentará, lo que es el tema del curso, porque nos hemos dado cuenta que prácticamente lo menos importante es disparar, porque todo el mundo sabe apretar un gatillo, poner una cruceta en un bicho y disparar, pero si todo lo que tienes antes no lo has hecho bien, no vale de nada. Nosotros tenemos un amigo, nuestro amigo Luis, un saludo, que el tío disparando a una diana a 600, 700 metros es un sniper. Pero luego, ¿qué le pasa cuando le pone mi hermano un muflón a 50 metros? No es capaz pero eso no tiene nada que ver en la técnica de disparo. No, pero... Eso tiene que ver en el control. Sí, pero que una parte de la técnica es una el parte control. de la técnica es el autocontrol. El autocontrol, porque se pone excesivamente, creo yo, se pone excesivamente nervioso. Porque yo lo he visto a veces que está así. Digo, si es que es imposible que se dé. No, si yo no fallo a 600 metros, digo, ya una chapa, digo, pero un muflón sí. Yo tengo mi amigo Paco. Todos tenemos uno. Sí, todos tenemos un amigo. Que yo tenemos un Luis. Yo tengo una anécdota en un campo de tiro a 250 metros, 3 tiros, los 3 tiros con el Vergara, los 3 con el Hunter en 30.06, los 3 tiros a 250 metros, un plato de tiro al plato, que es la palma de la mano, ¿eh? Los 3 platos que había colocado, los 3 los bailó. Y en el reportaje que hicimos para Iberalia a 300 metros no era capaz de dar a un arrue. No, un plato, no era capaz. Y el cuarto tiro acaba dándole en el culo, literalmente. ¿Por qué? Porque no tiene autocontrol. Claro. Entonces, en tranquilidad, en una diana, maravilloso, pero no tiene autocontrol. Y tampoco, repito, son de leer, pero no son de molestarse y decir, voy a hacer un curso de verdad o voy a aprender de verdad. 4 cosas muy genéricas. No, si yo salgo a cazar 3 veces al año, ya sí. Si el problema es que las 3 que hagas, por lo menos que sepas hacerlo bien. Sí, ese es el problema, que la gente no quiere perder tiempo en hacer ciertas cosas porque luego realmente no va a cazar mucho. No sé si me explico. Sí, pero no quieren dedicarle mucho tiempo a estudiar o a prepararse. Sí, pero fíjate, eso es contraproducente, luego... porque tú luego, imagínate que lo dices tú, no cazas mucho, te gastas 2.000 euros en hacer un rececho y no vas preparado y le tiras, lo pinchas, ya, pero bueno, si lo pinchas sí, pero como en teoría la mayoría no te cobran. Ya, pero si y tú imagínate que lo pinchas. El animal, te cuesta el paseo por el campo. El otro día yo le estaba comentando a este hombre que vino, en circunstancias, la importancia de todo esto, porque yo se lo decía. Digo, jolín, tú le has pegado un viaje a un bicho aquí en la mandíbula. Digo, pero si eso es al macho, ¿qué? El animal se va a morir. Tú te vas a un gredo, te vas a donde sea. Sí, se muere porque lo comes, se infecta y todo. Pero un coto tuyo, que tienes un precinto que te han dado de la misma sociedad, que a la semana lo tienes que devolver y solo tienes ese animal. Y te has quedado sin animal. Es muy importante, entonces, es muy importante. El hecho de pagarlo o no, entre comillas, obviamente dura el bolsillo, pero es lo de menos, el hecho que ya te has quedado sin animal, ese animal se va a morir, entonces volvemos a la misma. No hay una cultura muy grande y luego lo que nos está sorprendiendo es lo que habéis visto últimamente, la gente que nos está diciendo, no, si yo ya he hecho con fulanito, con menganito y he tirado 2 millones de tiros, pero estoy igual. Porque ahora me he comprado otro rifle, me compro otro visor y ya estamos con la duda, ¿qué coño es un MOA, qué es un miligradián, cómo compenso? Y la gente lo que quiere es ser autosuficiente, por ellos mismos sacar sus propias conclusiones y hacer las cosas bien. Da igual que tengas un Howak, un Vergara, que un Blaser, que lo que tengas. Claro, hoy una de las preguntas habla sobre la velocidad en boca. O sea sí, lo he visto. Que lo más una de las cosas más importantes es primero saber las balas realmente a qué velocidad salen por tu rifle para poder hacer la torreta balística. Y eso es que podemos lo mismo, los cursos es que ni lo miran. Sí, aquí hay una pregunta sobre eso. Ni lo miran en las cajas, pero eso al final es eso. Al final nosotros ahora le estamos dando una vuelta para septiembre. Vamos a adaptar los cursos a lo que creemos que mejor funciona. Y nada, si que nos queréis pedir información, pues ya lo sabéis. Entonces, al hilo de lo de la serie de Iberalia, que sepáis que os voy a poner aquí un código de descuento para todo el que queráis comprar la suscripción anual. Tenéis un 30% de descuento para que veáis la serie a final, que empezará a final de junio. Os lo dejo aquí para que lo veáis. Y nada. Y por último, quería comentar una cosa. Perdonad que cogí el teléfono. Estamos encantados con la aceptación del programa y de verdad lo coherente y lo educada que es la gente, pero me llamó mucho la atención y lo tengo que decir, Carlos Valverde Moreno me ha mandado una carta escrita a mano, porque hubo un momento en el que, ¿os acordáis que hablamos del póster de Ornady?
que nos lo dio Sí, uno de los chicos que hizo el nos lo curso dio- con nosotros. Sí, nos lo dio Felipe. Exacto. Pues de Madrid. este señor tiene un poste y lo ha mandado por correo certificado con una carta escrita a mano, agradeciendo el programa, agradeciendo nuestra labor, escrita a mano, firmándola a él, poniendo su correo electrónico, su teléfono, con el póster adjunto. Joder, Entonces, Carlos Valverde, de verdad, un detallazo, Oye, pues- porque estamos creando una familia, que es lo que es, y Una agradecer, comunidad sana. exacto, una comunidad, agradecer que una persona se moleste a día de hoy para coger y hacer una carta de un folio entero a mano, agradeciendo con su agradecimiento y diciendo lo que le gusta, lo que están aprendiendo, y nada, decirlo porque es un detallazo lo que han Sí, tenido. sí, la verdad es que sí. Pues sí, pues la verdad es que sí, muchas gracias. Son detalles que está teniendo la gente. La verdad es que la mayoría de los comentarios son muy respetuosos. Siempre hay alguien que saca la patita. Pero bueno, nosotros ya con eso ya tenemos callo. Él se queda a gusto en ese momento, dice lo que cree o lo que piensa o lo que tiene que decir. Y nosotros le hacemos caso omiso, o sea, cero. Pero todas las personas que sí, que oye, que nos felicitan o que preguntan de una manera respetuosa o dan una opinión diferente a la nuestra, nosotros siempre, oye, encantados en aprender, que aquí, como decimos siempre, siempre todo es bajo nuestro punto de vista, nuestra manera de cazar, y puede ser que, oye, que a ti lo que digamos no te funcione o no te parezca, pero siempre dicho con respeto. Pero sí que siempre decimos, lo que te funciona no lo cambies. Claro. Aquí estamos para las sombras que no paras de tener, sacarle luz. Correcto. Y para todos esos problemas, buscarle solución. Correcto. Ayer me decía Sergio, hablando con él, que había fulanito, un señor, que decía que no estaba de acuerdo con algunas cosas. Y entonces Sergio dice, ¿pero en qué? Es que me pasa a mí con este calibre y yo y Mateo, no me recuerdo si me dijo 700 metros, 600 metros, una cierva. Y le dice Sergio, espera. Vuelva a contármelo. Sí, pero es que yo maté una cierva. Pero vuelva a contármelo. Como para que le hiciera ver que me estás hablando de un caso puntual. Un caso puntual, claro. Es de, tú no me estás creando estadística ni me estás diciendo que te ha pasado 40 veces. Entonces, chicos, si lo que te están diciendo, que la mayor parte de los comentarios corroboran lo que estamos diciendo, como si los motores pudretetes estos que le llaman, Sí, si de 1000 personas, 900 te dicen que ellos han tenido problemas, lo lógico es hablar sobre ese problema. Correcto. Entonces, si tú no lo has tenido, yo siempre pongo el ejemplo de mi frontera, pues mi motor es el mejor del mundo. Pero, coño, de los 5 que tengo alrededor, todos han tenido no uno. Han acabado aburridos y han tenido que venderlo. Sí, pero es la excepción que te ha tocado a ti. Exactamente. Te confirmo una regla. Entonces, diciendo esto, pues lo que decimos, que estamos muy contentos con la aceptación. Bueno, como comentamos, el programa de los térmicos nocturnos. Sí, ha eso tenido está 90, tiene casi 100.000 visualizaciones. Eso está siendo una brutalidad. Y de hecho, voy a decir, y David, Cabello, no doy más datos, gracias por lo que el otro día, el audio que me mandó, gracias por la confianza depositada, y me dijo una frase que tengo que decirla. Dice, vosotros sois conscientes que quizás no me fue más allá, aunque me dijo más allá, pero se quiso centrar en España. Sea el programa en España más divulgativo que existe en la historia de los podcasts y YouTube y todas las redes sociales que existe a día de hoy. Y dije, pues hombre, te pone a verlo desde ese punto de vista. Dice, no existe un programa en España donde haya salido tal cantidad de aparatos, con tal cantidad de información y tal cantidad de datos aportados para que la gente aprenda. No existe, José. O sea, pecad de humildad lo que queráis, pero es la realidad. Y yo digo, pues hombre, gracias. Vosotros sabéis que yo estoy puesto en redes y estoy todo el día bicheando y mirando, y sí que es verdad que en España hay podcasts, oye, muy buenos, pues por ejemplo los chicos de Yo Way Hunter hacen un podcast, los del Calden hacen un podcast, no sé quién más así de hacen podcast, pero son todos pues hablando de caza, gente que va allí, habla de sus experiencias, sus vivencias de caza. Y cada uno tiene su nicho y cada uno, Correcto. oye, y todo complementa. Yo me gusta, o me quiero ir a ver un programa de caza, por lo que has dicho el podcast, pues mira a ver Yo Way Hunter, o me quiero ir a ver un producto más específico del Calden y el de Calden, pero nosotros hablamos de todo. De todo, Entonces, correcto. ni somos mejor ni peor, es nuestro Que espacio. por cierto, hablando de todo, para que sepáis que no nos casamos con ninguna marca, seguramente en el próximo programa no vamos a decir la marca, no vamos a decir nada, pero veréis un equipo que nos ha enviado una marca que nos ha pedido que le hagamos un test, que hablemos de él, que lo saquemos en el programa. José ya lo tiene. Sinceramente, dilo tú, estás bastante sorprendido por precio y calidad. Pero como este, nos va a pasar con muchas. Es decir, aquí estamos para enseñarle a la gente, a todo el mundo, todas las novedades que van saliendo. Correcto. Entonces, la marca que sea, más conocida o menos, la testeamos. Feedback, maravilloso, por ahora la sacaremos. Ha habido otras que nos han pasado y hemos dicho, no podemos sacar esto, o incluso la propia marca se ha dado cuenta que no, mejor no sale y punto. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy práctico de lo que estamos hablando.
Esto está en primicia. Acaba de llegar a algunas armerías. El día que yo pedí esto hace 2 semanas no tenía ni precio en el mercado todavía. ¿Vale? Entonces, esto en primicia se va a presentar en España. Las nuevas puntas de Hornady, las Wildtail con punta SST. Ahora vamos a explicar más a detalle. Pero en resumen, es para que veáis esto que está saliendo nuevo, que de hecho la mayoría de armerías todavía ni la tienen y que la gente no sabe ni que existe. ¿Esto qué es? Pues sabéis que habéis escuchado mucho lo de que en algunos rifles no me agrupa bien la Hornady SST, tengo problemas porque la Hornady SST no me agrupa. Bueno, pues han creado una bala, un conjunto completo, en la cual lo que han procurado es bajarla de velocidad para mejorar los armónicos en sintonía de la mayoría de cañones. Entonces, muchas de las municiones, por eso en la recarga hacemos tanto hincapié que jugamos como queremos con ella, porque o bajamos o subimos la energía de empuje, que es la velocidad. En este caso han bajado de forma genérica la velocidad para conseguir que agrupen la mayoría de cañones. Entonces, esto es una cosa que la gente hoy la va a ver y a buen seguro en la mitad o más de las armerías que vaya todavía ni la tienen. Entonces, aquí en este programa estamos para crear esa comunidad que la gente aprenda. Y volvemos a lo mismo, no nos paga Hornady. No, pero es que hoy hablamos de Hornady, mañana de Federa, el otro de Remington. Lo que pasa es que la empresa que las lleva, que son Ardesa, pues ya tenía bien enviárnoslas porque es una novedad, confiar en nosotros y la tenemos. Y el otro día me comentó que, bueno, pues el hecho de eso, de que dentro de todas las campañas que ellos hacen, pues buscan profesionales para que sepan divulgar algo. Entonces no es lo mismo llegar y decir, oye, pues estoy cazando con esto, que explicar de forma técnica el por qué esta novedad que ha salido. El tema es ese, que yo tampoco quiero meterme mucho ahí porque a veces es impopular opinion. El tema de lo que tú has dicho de profesionales que sepan, que yo, respetando a todo el mundo, pero sí que es cierto que últimamente, tanto en marcas, en redes sociales, en empresas, está la típica persona influencer. O sea, que le podemos decir influencer por una persona que tiene influencia, es decir, tiene seguidores y tal. Entonces sí que es cierto que las empresas le dan material y lo que tú dices. Para mostrarlo. Para que se le dé visibilidad. Y claro, hacer un unboxing puro y duro, pero realmente hay gente que sí que puede estar capacitada para dar una opinión técnica fiable, porque lo ha probado no una, sino varias veces, como tú dices siempre, no un tiro no hace pared, una pared son muchos tiros. Entonces, claro, hay gente que sí que puede estar capacitada, pero hay otra mucha gente que, lo que dices tú, tiene visibilidad, se lo dan. Pero encontrar una persona que pueda explicar, que pueda desgranar, que pueda decirte el porqué, en España es complicado. Hay muy pocas personas con unos conocimientos técnicos, o bien por su profesión, o bien por su desarrollo en formación, que te puedan aplicar conocimientos técnicos y explicar algo. Hay pocas, pero porque es normal, el sector armero en España, y este sector pues es un sector minoritario y es lógico. Ahora, las marcas tienen que tener todo su nicho, las marcas, claro, como es lógico, tienen que tener a Menganita y a Sotanito, que por su influencia pues dan lo que es el conocimiento del producto. Es decir, que sepáis que esto existe. Y luego estamos profesionales que lo que hacemos es decir, esto existe y tiene estas cualidades. Esto no vale para todo, vale para esto y se centra más en esto. Pero podés decir eso. Y los dos segmentos pues hacen que un producto sea conocido de mejor o mayor manera y ya está. Yo considero que todo siempre tiene su nicho. Es lo que hablamos siempre, que de esa manera también está siempre un poco casada la marca, pero bueno, que eso al final es un melón que no queremos abrir aquí nosotros, porque ese melón no te lo acabas nunca. Entonces, lo que os he comentado antes, seguramente la semana que viene, o en el próximo programa o en el siguiente, no lo sabemos aún, José traerá un equipo, traerá una novedad, veréis imágenes, haremos un análisis técnico, daremos nuestra opinión calidad-precio y creemos que puede ser un aporte muy bueno para, oye, la gente que no quiere gastar mucho dinero y quiere seguir cazando. Pues nada, vamos con las preguntas. ¿Puedo hablar ya? Ya puedes, habla, te dejamos hablar. Os pegáis unos speech de esto, ¿eh? ¿Cuál empieza? ¿Por las largas, no? ¿La de Alex Fernández, por ejemplo? No, la de la primera. Sí. La de Alex Fernández. Ah, Alex. Vale. Bueno, realmente es de sí. Tírale. Venga, ¿qué os parece el Burris Eliminator 4? 4.16x50. Y de la marca en concreto. ¿Qué opinas sobre...? Entiendo que es un visor, claro. Sí. Es un visor con cálculo balístico. Fue de los primeros visores que salieron en el mundo con cálculo balístico integrado. El Burris Eliminator 4 ya va por el 6. Es un visor que no es nuevo. Es un visor que ya lleva 8 o 9 años en el mercado. Entonces no es mala marca. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo.
cada versión que va saliendo de los Burris Eliminator van añadiendo mejoras, como es lógico. Entonces, el de los más conocidos, el Burris Eliminator 3, luego el Burris Eliminator 4, que ya las características principales que van incorporando es que ya llevan también incorporado una especie de anemómetro, en el cual también lo que hacen es que te mide, no solamente te corrige en altura, sino que te corrige en deriva también por el tema del aire que lleva incorporado. No es mal visor, es un visor que ya tiene unos años y no son visores, se han bajado mucho los precios, visores que en su momento valían 2.000 y pico euros, cada vez van bajando más, y Burris es Burris. O sea, vamos a partir de ahí. Yo tengo uno y empecé a cazar con uno. Burris es una señora marca, una marca de primer orden. Y luego el Burris Eliminator pues tuvo muchos detractores en su momento. ¿Por qué? Porque gente que decía el hecho de que dónde va a quedar la caza, pero eso ya queda muy atrás, pero en su primer momento por cálculo balístico, que ya no tienes ni que hacer el cálculo, tú te lo hace directamente el programa. Yo tengo varios vídeos hechos con el Burris Eliminator y hechos con los Tikka, con los cañones Super Barming. En su momento, para hacerlo bien hecho, en su momento y a día de hoy, para hacerlo bien hecho tienes que irte a 500 metros, 500 o 700 metros, y hacer una agrupación a 700 metros, marcándole los parámetros que has tenido, y una agrupación bien hecha a 100 metros. Y ya te hace una media y te hace unos buenos cálculos. Los nuevos, ya menos, el 3 y el 4, sí hace falta por lo menos hacer un par de disparos 3 a 500 metros para ver que efectivamente los parámetros que te da son los correctos. Son muy técnicos esos visores, o sea, no todo el mundo sabe poner bien a tiro un Burris Eliminator 4, pero volvemos en cuanto a marca de primer orden y modelo, pues eso. ¿Qué diferencia hay entre un Burris normal, un GeForce, un X-Force, un Burris normal, ¿vale? Como el que tú tienes, por ejemplo. ¿Qué diferencia existe con el Eliminator? Pues lo tuyo son visores al orden, visores con sus torretas normales, y el Eliminator es un visor digital. Un visor que tiene su torreta analógica normal, impresa, y tiene una serie de puntitos los cuales, según la distancia, tú le tocas, te hace el cálculo balístico, ¡pop!, y se te enciende un puntito en la parte de abajo. Y con eso es con lo que tienes que hacer la corrección. Es la diferencia. Mi pregunta, José, en tu experiencia, ¿qué es mejor? ¿Tener un visor que lo lleve todo y te lo haga él? ¿O tenerte un visor analógico, por así decirlo, al uso, y crearte tu torreta balística y funcionar tú de una manera autónoma, que no te calcule el rifle, lo que es la deriva, la caída, el viento? O sea, ¿tú qué elegirías en tu experiencia? Mira, yo lo del viento es muy relativo, y no todos, es muy difícil de que te lo hagan de la forma correcta. Es muy relativo lo del viento. Lo de la torreta de alza en altura, yo, bajo mi experiencia, y he trabajado mucho con los Eliminator, la precisión la alcanzo siempre mejor haciendo yo mis propias tablas balísticas con las torretas normales, las torretas típicas balísticas, antes que con estos digitales. Eso lo tengo muy claro. Pero muy claro, yo prefiero, a mí me dan a elegir uno u otro. Mira, te regalo este y este. Yo siempre me voy a quedar con un visor que yo haga mis cálculos y sepa que tengo 2 MOAs, 3 MOAs, 4 MOAs de caída, 5 MOAs, 6 MOAs, lo que sea. Y en el tema de deriva del viento exactamente igual que un visor digital que me haga él automáticamente el cálculo. O sea que es mejor invertir en conocimientos que no tecnología. Yo lo tengo muy claro. Ahora, luego viene el tema de los nocturnos. Eso es otro mundo. Sí. Por supuesto, por la noche, la facilidad y comodidad de que te haga un cálculo a 350 o 400 metros, ¿vale? Como puede ser un PAR a día de hoy, o Hike Micro, que ya lo está incorporando, o Noxpeak, pues por la noche es muy complicado porque no ves una leche. El estar contando el número de clic, o el estar viendo si la torreta la pones a 2, a 4, a 6 MOA o a 8. Entonces, por la noche sí recomiendo más los digitales, pero por el día, en recechos normales, yo siempre las torretas balísticas. Perfecto, aclarado queda. Seguimos, Perico. Juan Manuel Beltrán, gracias por enseñarnos tanto. ¿Podríais hablar sobre el cronógrafo, marcas económicas? Ya que con los conocimientos que nos estáis enseñando se necesita la velocidad de la munición real. Un saludo. Eso es lo que te comentaba antes, que es una pregunta básica para sí, porque las cajas de bala, lo hemos hablado varias veces, las cajas de bala te ponen una velocidad, la caja de bala pero que luego no es exacta al rifle. No. Por eso es lo que tú has dicho de los visores. Yo te digo, porque tú a los visores tuyos tú le metes los datos tuyos, de tu rifle, de tu velocidad, de tu bala, de los todo. Datos que yo he sacado. Y lo otro viene genérico. Mira, ¿no? ¿qué le pasaba a Sergio? Que hasta que no le José creo que le midió la velocidad un poco, le dijo, o la midió Sergio. La midió él, pero él me preguntó qué podía estar pasando. Yo le dije, a ver, Sergio, ¿qué hizo? Pues lo típico, cogió lo típico que hace el 99% de la gente, que es, aquí me dice, suele salir en pies por segundo, ¿vale? Pero lo transformas a metros segundo y te dice 3025, 940 metros segundo. Y tú pones 940 metros segundo en tu programa balístico y haces tu cálculo balístico. ¿Con pie qué es? ¿33? Los pies, mira, es que la transformación en pies es delicada, Aquí, por ejemplo, esta que te sale a 3025, 900... Sí, pero que es 33 o por ahí, creo. Sí, ¿no? sí. Entonces, 33 centímetros. Algo así, sí.
Claro, pero es que eso es transformado luego a la velocidad. Es que no es lo mismo, porque es medido en metros segundo. A lo que voy, la mayoría de ellas te vienen en pies segundos, pero que no hay ningún tipo de problema. En pie lo transforma a metros segundo y hoy con las calculadoras en Google y te lo hace en un segundo. Vale. Hay una cosa muy importante, ya que estamos hablando de eso. El límite que marca una velocidad para un buen shock hidrostático de caída suele ser por debajo de 600 metros segundo. Ya las municiones no suelen ser, lo dijimos el otro día, ya no solo en balística funcional, sino en balística terminal, y en pies suele ser unos 1850 pies. Por debajo de 1850 ya la balística terminal no abre como tiene que abrir el efecto en champiñón y no hace shock hidrostático como tiene que hacerlo. Por eso lo que hablamos de que ciertas municiones tienen sus distancias y ya está. Vale. Dicho esto, normalmente las municiones están calculadas con cañones de 26 pulgadas, normalmente. Hoy día ya, como el otro día decía un comentario, la mayoría de cañones ya trabajan entre 22 y 24 pulgadas, con lo cual ya nos estamos yendo entre 25 y 50 metros segundo por debajo. Más o menos el añadido de esas 2 pulgadas que estamos trabajando viene a ser sobre los 25 metros segundo que van cayendo. Claro, si tú tienes un cañón ya, en vez de 26, 22 pulgadas, te está trabajando de media, no es exacto, unos 50 metros segundo menos. ¿Qué le pasaba a Sergio? Que le decía que eran 910 metros segundo, creo recordar, y le salía 865 o algo así, o 850. Es que eran 60 y tantos metros segundos menos. ¿Qué le pasaba? Pues efectivamente, cuando él tiraba 700 metros, los tiros se le iban 2 metros por debajo. 2 metros bajo. Claro. Bien, entonces, la importancia de tu cañón con tu munición, tu velocidad en boca. Te habla de cronos. Los cronos. Si quieres saber, un cronógrafo. El crono, Diferentes pero te habla, pero te habla sobre todo de económico. Marca Sí, económico. Es de aquí hablamos, como siempre, para el cazador común, ¿vale? Que son la mayoría. El mileurista, como llamamos en España. Sí. Bien. Mira, los más conocidos a día de hoy son los Garmin en sus diferentes versiones que tienen. Los Garmin ya son cronos que son muy precisos, muy estilizados, muy pequeñitos, pero están de 450 a 600 euros de media. Pero es un crono caro. Para que la gente lo pueda tener de varillas sombreadas, que se llama, tenemos por ejemplo los Cadwell. Mira, el Cadwell 2.0 Bluetooth, 170 euros, el que llevamos los cursos. Sí. ¿Por qué la gente, el otro día me lo preguntaba uno, ¿por qué no traes el Garmin? Porque la mayor parte de la gente de los cursos no se va a poder comprar un Garmin. Y quiero enseñaros con lo que vosotros aprendáis, con cosas normales. Sí, es como con el anemómetro igual. Igual, esos los Ketcher, ¿vale? Los famosos Ketcher. No, todo el mundo se va a gastar 600 euros para medir la velocidad del viento. Pues hoy hay dispositivos que en poco más de 25 euros te hacen mediciones, obviamente no tan exactas, pero que para caza sobra. Porque nos vamos a tirar a 1000 yardas. Entonces, aquí el Cadwell 2.0 con la función Bluetooth. ¿Por qué la función Bluetooth? Porque te pones tu telefonito al lado y esa lectura que tú tienes ahí, si no ves bien, a 5 o 6 metros, la estás leyendo aquí. Cuidado con lo decimos mucho en los cursos, cuidado con el tema de Cadwell o otras marcas, que lo tenemos que poner siempre a 4 o 5 metros, nunca en la boca del cañón. Si no vuela. Lo vuelas. Yo el primero que tuve, hace muchos años, lo he dicho, la pantalla la exploté. Como lleve freno porque de boca, los gases, exacto, los gases lo desintegran. Entonces, 5 o 6 metros, me apuntando bien, y entre las varillas tiene 2 sensores, son 2 sensores fotoluminescentes que lo que hacen es detectar básicamente sombras, detectan lo que tarda en pasar esta sombra por esta sombra. Un radar que te dice, pues tarda tantas décimas de segundo, pues hay 900 metros segundo y normalmente se tienen que hacer 3 tiros para sacar una media. Pero en resumen, el Cadwell 2.0, 170 euros le va a sobrar para sacar la velocidad en boca. Perfecto, y ponerlo, como ha dicho José, a 4 o 5 metros y si veis que tiráis y el sombreador de arriba, ¿vale? Que es como una especie de paraguas, veis que se desmonta, que alguna vez pasa, es porque todavía estáis muy cerca. Llevarlo 2 metros más para atrás, que no pasa nada. 6-7 metros segundo en boca, eso es, o sea, ni tenerlo en cuenta, porque la velocidad es prácticamente la misma. Y sobre todo, repito, en caza. Pasa al siguiente. Venga, David Villar. Muy buenas, tengo un semiautomático BAR, tiro la RWS-KS en 3006, 165 grain. ¿Cuál me recomiendas para esperas? El problema es que no dice si le va bien, le va mal o le va regular. Bueno, Para empezar, con este rifle semiautomático calibre, ya de por sí, la bala es acojonante. En la inmensa mayoría de balas
que funcionen en montería funcionan en espera. Y las que funcionan en espera funcionan en montería. Porque son características muy parecidas. Sí, Entonces, los tiros son más o menos la misma distancia. Distancias, circunstancias. La única diferencia es el animal, ¿no? La KS, sí, pero la Me KS... refiero al animal, me refiero que en uno viene más... Más tenso, sí, más pero tenso y en el otro normalmente por distancia te cumple muy bien las dos. La KS es una bala ideal, yo no la cambiaría. Pero puesto a que el hombre le tenga manía, le he dado dos opciones. La Norma Plastic Point en 180 grains o la Nosler Partition 180 grain. Cualquiera de las dos balas es demoledora. Demoledora, ¿vale? Entonces ya tiene esa opción, pero yo no cambiaré la RWSKS. O sea, yo no tendría la KS para montería y luego para espera cambiaría otra bala. Yo tiraría con la misma. Y luego ya no hablemos del centrado, lo que hemos dicho siempre. Sí. Si la bala la tienes perfecta, no vayas a estar una para una cosa y otra para otra, que tienes un visor. Vale. Siguiente. Bueno, el testamento voy a Sí, leerlo. es un poco largo, pero Muy buenas, señores. Lo primero, muchísimas gracias por vuestros vídeos que tanto nos están enseñando. Mi consulta es acerca del paso de estría. Tengo un Browning 3006 Safari que lo uso para monterías por el norte de España, donde disparo como mucho a 150 metros. El arma es heredada y creo que el paso de estría de este rifle, según internet, es 1 a 10. Hace un tiempo, con la escasez de munición, compré por primera vez la bala Saco Super Hammerhead 180 grains. Gracias a vosotros he mirado la caja de balas y veo que su test de cañón es de 1 a 11, de paso de estría. ¿Esto cambia los números del drop o caída que pone la caja para mi rifle? ¿Es una bala idónea para este rifle? ¿Debo cambiar a una bala que esté probada con un paso de estría de 1 a 10? Por último, si no os parece una bala idónea para este rifle, ¿me dais alguna sugerencia? Muchas gracias de nuevo por vuestros vídeos y por vuestra atención. Un saludo. Es una pregunta completa. Es completa, pero me explico. Y es lógico que la haga. Te iba a decir, se nota que no tiene conocimientos en mundo balístico, pero es lógico que no los tenga, ¿vale? Por eso pregunta. Sí, exactamente. Pero te lo digo porque es que él ha dado tres palabras que ya hay que descartar completamente. Primero, te habla de paso de estría y te habla máximo 150 metros. Ya solita te estás descartando. ¿Por qué? Porque un paso de estría de 1.10 o 1.11 te puedes aplicar en el desarrollo y comportamiento de la munición en un disparo de más distancia, en torno a más de 300 metros. Pero un disparo por debajo de 150 metros, una estría de 1.10, 1.11, esa revolución por minuto que le incorpora además la 1.10 en vez de 1.11, ¿vale? No te va, y luego el test que está comprobado efectivamente, ¿vale? No te va a realizar un cambio significativo como para que cambies de bala. Entonces, en primer lugar, si la bala le va bien, lo que hemos dicho siempre, no la cambies. Es una Super Hammerhead, es una bala típica de plomo, una punta de plomo. No la cambies, punto uno. Y económica, que por eso mucha gente la tira, ¿vale? Y si no te va bien y tu rayadura, que puede ser es porque piensa que el paso de estría y por eso pincho animales y no se quedan como yo quiero, ¿vale? Trabaja con dos opciones, que son, para este tipo de armas, la norma Vulcan, ¿vale? Y la norma Plastic Point en 180 grains. Cualquiera de las dos opciones le van a ir de maravilla para este rifle. Y me da igual el paso de estría 1.10, 1.11. Pero si no le está yendo mal, no se obsesione con el paso de estría, porque no es significativo un paso de estría de 1.10, 1.11 a 150 metros Sí, más. en una distancia tan corta no es significativo. No. Pues nada, contestada. Seguimos. Miguel Pérez, recientemente he comprado un rifle Browning y el cañón ya no viene pavonado, sino con una especie de pintura. Me dicen que no es bueno echarle aceites para lubricarlo o limpiarlo. ¿Es cierto esto? ¿Qué tal resulta esta pintura en los cañones? Gracias de antemano y recordad que no todo es trabajar. Sí, pero mira lo que dice después. Estos programas se nota que habéis adelgazado los tres. Al ritmo que llevamos no me extraña. Vamos a adelgazar tanto en nivel de kilos y vamos a adelgazar en cuanto a relaciones de José, pareja. Porque pero nos van a la echar temporada de de verano no llegamos, tío. Se nos ha echado encima. Como sigamos así, adelgazamos en kilos y de parejas. Exacto. Bueno, eso del pavonado... Te explico. Lo han cambiado por una pintura. Esta pregunta la he puesto por el que hicimos, que si no lo habéis visto, es muy interesante cómo se limpia el mantenimiento. Entonces, como usamos muchos productos, por eso la he puesto. Está muy bien. Mira, hoy en el mercado se están trabajando, básicamente hay más, pero básicamente se está trabajando el ceracote. ¿Qué es el ceracote? Esto, lo que vimos en la fábrica de Vergara. Sí, bueno, yo lo sé. Aquí pero tenéis un cañón de ceracote. Vamos a ver, es una pintura cerámica cocida al horno, que lo que le da una serie de propiedades que endurece y evita la corrosión,
del cañón. Entonces, un cañón normal con un pavonado normal, en condiciones de humedad no extrema, simple, va a tender a salirle puntos de óxido. Sin embargo, este tipo de cañones no le van a salir nunca puntos de óxido. Tienes la otra opción, que es el tema de la hidroimpresión, ¿vale? Que lo hacemos nosotros mucho. Entonces, cualquiera de las pinturas alargan mucho la vida externa del cañón. Ahora, efectivamente lo de los aceites no es bueno. ¿Por qué? Y esto a la gente le va a explotar la cabeza. Los aceites de mantenimiento de armas llevan disolvente. Entonces, en un grado mínimo, pero la típica escena de termina la temporada y dejo el cañón empapadito, ni se nos ocurra, porque lo más probable es que le salgan algunos puntos de corrosión, ¿vale? Y en el tema de los materiales del arma igual, ¿eh? Todo lo que son las culatas y demás, cuidado con los aceites y luego dejarlo embadurnado porque queda muy bonito para que brille. No. Para eso tenemos productos específicos para culatas sintéticas, que lo dijimos el otro día, que son unos jabones específicos para culatas sintéticas que los tiene la casa Ballestol, por ejemplo, los trabajo yo mucho. Y luego para las culatas de madera, las toallitas de armestría, que lo dijimos el otro día, para mantenerlas bien y tirarle con el típico multiuso de casa, para quitarle todo lo que es las culatas de madera, hablo, lo que es la sangre, restos y demás, y luego le pasamos las toallitas y le dejamos esa capita impermeable por fuera. Pero en resumen, sí, no es recomendable tirarle aceites y dejárselos. Eso no quiere decir que en un momento determinado para una limpieza le caiga alguna gota y se la termines de quitar y ya está, pero nunca dejársela encima, porque llevan disolvente. La hidroimpresión, por ejemplo, yo me canso de decirlo. Cuando nosotros hacemos la hidroimpresión y terminamos con las capas de endurecedor, no le echéis aceite, porque la gente tiene la costumbre de echarle aceite y dejarlo ahí, y luego empiezan a salirle burbujitas y literalmente se come la pintura. Vale. Como decapante. Parecido. Y este con el nombre es sea del norte, ¿no? Ekait Sarriegi. Habla de escopetas. Para la media veda, ¿qué escopeta es mejor? Palomas y para los conejos. ¿Superpuesta, semi o paralela? Diferencias y ventajas de ambas en caza, por favor. A ver, esto es... Yo creo que es para gustos los colores, ¿no? Pero total. Vamos a hablar claro. Una escopeta paralela y una escopeta superpuesta. Tenemos la ventaja de la elección del choque. ¿Por qué? La mayoría de ellas vienen con choques fijos, 1 y 3. Los choques estándar en caza, en escopetas superpuestas y justapuestas, escopetas paralelas y superpuestas, la mayoría de ellos son 1 y 3. Yo tuve una paralela, marca Jave, no sé si la has oído alguna vez. Sí, yo tengo una Jave. Bueno, la tiene mi amigo Paco. De 2 y 4, ¿no? Mi amigo Paco es de 1 y 2. Ah, 1 y 2 también, muy utilizada. Que se la regalé y tenía un cañón. Muy utilizada para el tema de pichón. Sí. Claro, pero era 1 y 2. Digo, madre de Dios, esto, pegaba unas chufas y eso. Yo, sin embargo, tengo una repetidora que es fija, ¿no? Tiene choques. No, pero son 2 estrellas, ¿no? La que sí, la Benelli. La Benelli con 2 estrellas. La mayoría de escopetas con más años semiautomáticas vienen con choque fijo de 3 y algunas con choque de 2. Normalmente como segundo cañón, la inmensa mayoría vienen con choque de 3. Y luego tuve una Lambert superpuesta que era 1 y 3, que muchas veces me liaba. Ya mayoría. ¿Cuál tiro primero? ¿El 1, el 3? Dependiendo de viene, si se va, y era un Ventaja, no es ni mejor ni peor. Ni mejor ni peor. ¿Vale? Porque el tema de cañones, ni mejor ni peor. Semiautomática, en cuanto a precisión, siempre van a ser más precisas. No hay convergencia. No olvidemos que al final tienes una banda en la parte de arriba en la cual tú, el cañón de abajo, está más bajo que el cañón de arriba. Lógico, ¿no? En una superpuesta estamos hablando. Vale. En una paralela hay 2 cañones, que uno está a la derecha y otro está a la izquierda. Hay un momento que tienen que converger. El plomeo hay un momento que cruza. ¿Dónde? De media a los 25 metros. Se calcula que a los 25 metros es donde el fabricante conecta el punto por el que tú estás apuntando con la línea de los 2 tiros, para que más o menos converjan igual. Pero a más distancia, ya no. Ya cruzan y lo que hacen es distorsionar, y a menos distancia abren. Entonces, por eso las repetidoras, en cuanto a precisión, es un solo cañón que siempre vas a disparar igual todos los tiros. Ventaja de la repetidora, sobre todo de las modernas, el intercambio de choques que hay a día de hoy, pero al final no deja de ser un choque solo. Ventaja de las paralelas y las superpuestas, que tengo 2 choques, normalmente, aunque sean fijos.
Me explico. Me viene el conejo. Resulta que el conejo lo tengo el típico que está en la boca de madriguera, ahora en el descaste, que nos estamos asomando en verano, y resulta que lo tenemos parado a 35 metros. Pues tenemos la opción de irnos, si son de 2 gatillos, con el gatillo de atrás, con una estrella, para que cierre más el choque, tenga más concentración de plomeo y poder hacernos con ese conejo que está parado en la boca de madriguera. O queremos hacer un tiro solo, que es largo, me la juego, pero un tiro solo. Sin embargo, el conejo no sale de los pies, nos vamos con el primer gatillo o los preselectores de... ¿vale? Que tenía yo. El selector de gatillo, que tiene selector de gatillo, vamos jugando con él. Es que a las palomas resulta que ahora, en vez de venirnos de pico, que es lo típico, que nos vienen más largas y más cerca, nos vienen al revés. Resulta que se nos meten encima y luego se nos alargan. Puedes jugar con los choques, entonces, ni mejor ni peor. Los conejos, pues fíjate, en España se ha quedado de muy tradición, y yo lo hago, el que va solo a conejo, y es un amante de ello, cazar con paralela. La paralela, en la caza menor, se ha quedado casi. Por supuesto, hay, como todo, muchas opiniones, pero la mayoría de la gente la utiliza o para el conejo o para la perdiz con reclamo. Sin embargo, las superpuestas son mucho más polivalentes, se utilizan para diferentes modalidades. Pero la reina en la caza menor a día de hoy, no olvidemos, no deja de ser la repetidora, la escopeta semiautomática. El tiro al plato, si te das cuenta, son todos superpuestas. Por supuesto. Algo tiene que tener. Por supuesto, en precisión, en equilibrio, en ergonomía, en adaptación, en ponértela como tú quieres, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y luego, al final, esos 2 disparos, no olvidemos que la semiautomática, si se utilizase, aparte de la incomodidad, que le estés pegando un cartuchazo todo el rato al que tienes al lado, aparte de eso... De no recogerlo luego. Luego, tú tienes un choque de 3 estrellas, ya no puedes jugar. Sin embargo, en plato, cuando tiran con 1 y 2, o depende de la configuración que lleven, ¿qué pasa? Que tienen la configuración en la cual el primer tiro que me sale de cerca es el choque más abierto y el segundo tiro es el choque más cerrado. Entonces puedo jugar con eso. Sin embargo, con una semiautomática ya tengo un choque fijo, ¿vale? Fijo porque solo tengo el de 3, que lo puedo cambiar al de 4 o al de 2, o porque viene fijo. Entonces, por eso tiene su parte técnica que sean superpuestas, por las configuraciones con las que podemos jugar. ¿Vale? Y el equilibrio, la basculación del tiro, es que es muy diferente. Y una pregunta, José, ¿quién es más efectivo? ¿Un tirador de plato que vaya a tirar palomas o un buen tirador de palomas que vaya a tirar al plato? Mira, que ahora os voy a proponer un reto a los dos, que lo sepáis. Y si la gente lo vota, lo vamos a hacer. Perfecto. Te cuento. Más que el tiro al plato me tienes que decir la modalidad. Me explico. ¿Foso o recorrido? Foso. No, en foso, cuidado, yo tengo muchos amigos que en foso son máquinas y en caza no le pegan a España. ¿Por qué? Porque foso son robots. Las personas se convierten en robots. ¿Por qué? Porque es una dinámica muy Explica estable. la diferencia entre foso y recorrido, para el que no lo sepa. A ver, en foso al final... Porque si lo pregunto yo qué es, me van a decir, es que José no tiene ni puta idea. O sea, dilo tú. La propia palabra lo dice. La gente está en un foso con unos puestos fijos que siempre los platos hacen exactamente el mismo recorrido. Exactamente el mismo recorrido. Entonces la gente ya lo tiene estudiado. Muy estudiado. Bueno, pero el plato va variando, ¿no? Los platos salen igual, pero cada vez de una manera, ¿no? No. Siempre tienen la misma secuencia. Van llevando la misma secuencia y entonces lo tienen muy estudiado, que eso no quiere decir que sea fácil. No, yo lo que me refiero, yo he visto foso que igual salen de derecha, de centro, de izquierda. Me refiero que los platos te salen siempre iguales, pero a veces te sale primero luego sale este. Depende del tipo de competición, depende si estás tirando la fiesta de tu pueblo. Pero en las fiestas de mi pueblo. No, explícamelo. Ahí no, en la fiesta de tu pueblo hacer lo que le da la gana, porque ponen unos ángulos súper inclinados que no hay Dios que le pegue a los platos eso. En recorrido, el que tira recorrido va a ser mucho más efectivo en caza, porque de hecho el recorrido está hecho para eso. Sí. Y de hecho, el recorrido no está metido dentro de la Federación Española de Tiro, sino que está metido dentro de la Federación Española de Caza. Por ejemplo, Bea, la compañera Bea, que es tan famosa porque lleva varios campeonatos a nivel mundial y europeo, ella, ¿dónde tira? Pues modalidades tipo skate, modalidades tipo recorrido, que son las modalidades más similares o imitando a la caza. De hecho, los platos tienen nombre. El zorzal, el conejo, la perdiz, la paloma, porque intentan imitar la forma de volar o de actuar del animal. Y aparte, estás en mitad de un monte, no en un foso, y de aquella encina, sin tú saberlo, te sale la perdiz. Y de aquella encina te vienen 2 zorzales de pico. Entonces, en recorrido tiras mucho mejor que en caza. Mucho mejor. Ahora, yo he visto gente que son muy especializados en recorrido y en caza tal, y yo he visto gente que en caza falla poco y en recorrido falla mucho. Es que un animal no es un plato. No, claro. Pero por supuesto que el tirador de recorrido tira mucho mejor que el tirador de foso. Y lo que hemos dicho antes, que a veces para la caza también te ayuda, es por la adrenalina.
el hecho de saber que estás cazando a estar tirándole un plato. Exactamente. Vale, Te pues crea ahora- más tensión. Ahora tengo un reto para vosotros. Si la gente lo vota y lo dice y lo Sí. comenta, Yo sí que correr, ¿no? no hay que correr. Os reto a los dos a que vayamos a un campo de recorrido y hagamos una competición entre tú y tú. Pues mira, Vamos al campo de recorrido que queráis, lo grabamos. A de Jorge, en San Vicente, en hay San que decirlo. Vicente. Hay que promulgarlo, que encima que tenemos uno nada más. ¿Ese es el gorrión? No, el Gorrión Club no es un recorrido. Ah, vale, sí, ¿Vale? No. El campo de recorrido de caza que tenemos, el único que tenemos en la provincia de Alicante, ¿vale? Es el de Jorge, en la Media Naranja, que está en San Vicente. En San Carretera Vicente. de Castalla, Sí. San Vicente de Raspey. Pertenece al municipio de San Vicente. Pues nada, pues si lo dejáis en comentarios y ponéis quiero que hagáis el vídeo de la competición de recorrido, quiero el vídeo, si vemos que es muy comentado, cogeré aquí a estos dos elementos Y además que es muy entretenido y muy chulo. y ¿eh? lo vamos a grabar, pero si a mí lo lo que vamos... me da vergüenza es dejarte mal, tío. Ah, bueno, pues no hay problema, Perico. Me da cosa, Ese tío. día me llevo maquillaje para que no se me vea muy rojo y ya está. Por eso lo vamos a ¿Tú sabes grabar. el tiempo que hace que no tiro yo al plato? No, por eso, si ponéis en los comentarios si queréis que lo hagamos, lo vamos a grabar, pondremos aquí un trocito para que lo veáis en el próximo programa o cuando lo hagamos y subiremos el vídeo en la competición entre los dos elementos. O sea que dejadlo en comentarios y yo creo que puede ser un vídeo muy chulo que nos vamos a reír bastante. Sobre todo yo. Cabrón, eres. Pues venga, vamos a echarle la última pregunta. La venga. última pregunta que José, esta pregunta la hemos puesto porque quiero... Que explique Un una vez inciso. ya lo de... Ha habido varios comentarios de varios compañeros que han puesto que como que estamos metiendo muy por los ojos a la gente los PRC. No, al contrario. Correcto. Entonces, Pues he puesto vamos a este utilizar comentario, esta palabra, correcto, esta para que frase. lo aclares un poco. Y aquí nadie está metiendo por los ojos los PRC, simplemente es una herramienta para lo que hay que usarlo y punto. No, al contrario. No estamos aclarando y Aclarando, enseñando. pues ya está. Espera, yo leo la pregunta Lee y la en base a pregunta. esto... Que me la han mandado esta mañana. Sí. Dicho sea de paso, estamos grabando el programa hoy y esta mañana me ha entrado por correo electrónico, pero es muy recurrente. Sí, y los comentarios son así. Hola, estoy iniciando en el mundo de las esperas. Recechos y tal. Y tal, cosas. Cosas varias. Quiero un rifle que me sirva para tanto monterías como recechos y esperas. Y estoy mirando un 300 PRC en un Vergara B14 Wilderness. Tumbol Steel. ¿Es recomendable este equipo para hacer tiros desde 100 metros hasta 400 o 500 máximo? Muchas gracias, un saludo. Volvemos al PRC. Bien. Para eso, No olvidemos, volvemos otra vez en contexto. Los PRC se crean para mejorar sus cartuchos homónimos. Ahora mismo en la categoría PRC tenemos tres, que son el 6,5, el 7 y el 300. Para mejorar los homónimos del 6,5 Creedmoor, 7 mm Remington Magnum y 300 Winchester Magnum. Bien. Todos estos cartuchos pecan de una serie de circunstancias, como muchos otros, en los cuales los PRC, la casa Hornady en su momento, saca una serie de cartuchos, que ya lo hemos explicado mil veces las características, que dice vamos a mejorar en los que peca, pero para el tiro de precisión. Vale, ¿dónde vemos que el 300 Winchester Magnum nos peca ya en balística funcional? ¿Dónde? Pues en los 800 metros. De 800 a 1300 metros nos peca este cartucho. Vamos a sacar el 300 PRC. Vale. En el 7 Remington Magnum, oye, de 500 metros a 800 metros, vemos que ahí nos peca el 7 Remington Magnum. Vamos a sacar el 7 PRC. Y el 6,5 Creedmoor, que es un calibre muy bueno para tirar largo, en caza, aplicando a caza estamos hablando, dicen, bueno, donde hasta 250 metros nos falta un poquito de energía de chicha, tanto en masa como en energía de empuje, vamos a meter el 6,5 PRC. Y le vamos a ganar hasta los 400 metros. Vale, perfecto. Pero ya estamos diciendo las distancias. Si ya este señor nos está diciendo y nos habla del equipo, ojo, el equipo es maravilloso. Un Vergara B14 Wilderness Tumbolé, perfecto, el Steel, perfecto. Si el equipo es cojonudo, pero nos ha dado la clave, 500 metros máximo, ya la hemos liado. Primero, ¿por qué meternos en un PRC, un 300 PRC, cuando ya estamos diciendo que donde vamos a sacar más rendimiento que su homónimo es desde los 800 hasta los 1200, 1300 metros? Ya, por ahí, ya estamos diciendo que no nos vale. Dos, la munición del 300 PRC es escasa en cuanto a cantidad y escasa en cuanto a variedad. Muy escasa. ¿En cuanto a precio? 3, bastante más caro. Entonces,
no hay nada que en 300 PRC nos haga que nos lo cojamos mejorando un 300 Winchester Magnum que tenemos. Variedad de munición, la que nos da la gana. Variedad de puntas, para elegir. Y variedad de precios, ni te cuento. En tiros máximos hasta 500 metros. El compañero el otro día, Sergio, con lo del 300 PRC, ¿por qué? Porque él lo que quiere es, José, el 7, sabes que él, como buen cazador, va poniéndose retos. Y entonces ya dice el 7 PRC hasta 800 metros, hostia, me va súper bien, pero quiero dar un saltito más. Quiero pasar de las 1000 yardas, de los 1000 metros. Efectivamente, existe el 338, la Púa Magnum, que existía hasta ahora. Pero le sale un grandísimo competidor, que es el 300 PRC. Que creo, si no estoy equivocado, si lo iba a pillar Sergio, puede ser. No, ya lo tiene. Ah, ya. Vale, Sí. pues así No, él tiene el 7. Él tiene No, 7, no, pero no. dijo que iba a pillarse un 300. Ya también tiene lo dijo los el otro dos. día. ¿Sí? ¿Lo ha pillado también? Sí. Joder. Ha encontrado una promoción de un señor que... Sí, hablé con él ayer. Estuvimos hablando un rato. Y entonces, ¿a dónde voy? Y lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque ha pasado a la siguiente categoría. Va dominando fases, va subiendo. Claro, y lo va a explotar. Le va a sacar el rendimiento que le tiene que sacar. Y encima un proof, muy buen equipo y un cañón de lo mejor que hay en el mundo. Pero en esas circunstancias, en esas, en las que él, ya quiero, donde me quedo aquí el límite, quiero llegar hasta 1100, 1200 metros. Perfecto. Fíjate que ya estamos diciendo, es que no estés metiendo por los ojos el PRC, si te estoy diciendo que no cojas un PRC. Claro. Si es todo lo contrario. Yo, el otro día un señor también me llamaba y me lo decía, que se había cogido, bueno, lo dije, Sí, pa' un Montería, 7 creo. para Montería. Y yo dije, pero no, es que he visto vuestros vídeos. No, no lo has visto, al contrario. Habrás visto un corte, pero no el vídeo. No. Para Montería, un 300 Winchester Magnum o un 3006, ideal. Pero no un 300 PRC ni un 7 PRC. Y ahora viene la siguiente que vamos a hablar de esto. Me he cogido un 7 PRC y lo primero que le he dicho al armero, que quiero un gatillo a 150 gramos. Que ahora vamos a entrar más en detalle. Yo digo, no, te estás equivocando de todas. Ojo, ¿eso significa que un 7 PRC no va a matar animales en Montería? Por Dios, no seamos zoquetos. Pues claro que los va a matar. Y una piedra. Pero así es en la que cabeza. no es necesario. Es que tienes calibres con mucha trayectoria ya demostrada que te van a dar mucho rendimiento. Entonces, ¿tú para qué te quieres comprar un Ferrari? Por ponerte un ejemplo, o no me voy a ir a un Ferrari, un Mercedes Pa' ir por un clase camino, X de pa' ir por- carretera, pa' ir por un camino. que te va a sacar todo el rendimiento aerodinámico, de motor y todo, en autovía todo el rato, para estar todo el rato haciendo camino. Y 2 días al año vas a irte de aquí a O Barcelona. desplazándote interurbano. Es que no tiene sentido, O sea, que porque el la- consumo va a ser bestial, el desgaste bestial, todo, no tiene sentido. Entonces, los PRC están diseñados, y lo vuelvo a repetir, para mejorar sus homónimos hasta 450 metros de media, el 6,5, 7 Remington Magnum, para pasar esos 450 metros, 500, que el 7 Remington Magnum ya tiene un comportamiento óptimo, pero de ahí en adelante los cartuchos en munición comercial, no recargada, nos quedamos, pasa el 7 PRC para irnos de los 500 a los 750, 800 metros, ganarle esos 250, 300 metros más, y el 300 PRC en caza nacional no tiene ningún sentido. El 300 PRC lo más usado es en caza internacional. Animales que por sus circunstancias no los puedes tirar a menos de 800, 1000 Si te metros. vas a Kirguistán a campear un... Por yo qué ejemplo, sé, el Marco un Polo, el Tour, lo que animales sea. de este, el Argali. Sí. Entonces, al final tiene todo. Ah, y otra cosa, y mejorar en masa. Son animales grandes, corpulentos y que valen una pasta. Y tú, en vez de imprimirle 180 grains, le quieres imprimir 212, 218 grains. ¿Vale? Entonces, tú quieres ganarle en energía de empuje y en energía de masa para garantizar el éxito del lance. El shock hidrostático ¿Vale? mayor. Exacto, perfecto, pero aquí no tiene ningún sentido. Ahora, claro, volvemos a la misma, con toda la humildad, y yo no me meto con ningún compañero, pues si un compañero llega y tiene un 300 PRC y lo puede vender, y tú se lo pides, pues te lo va a vender. Pero yo, cuando a mí la gente me lo pide, yo humildemente le digo, mira, Realmente eso no yo te asesoro para que lo quieres. A nosotros nos pasa con la ropa, hay gente que me llama, me pide, no quiero un chaquetón de esperas porque voy a ir a cazar. No, digo, no, amigo, voy a subir a la montaña. Digo, no, es que lo quiero. Digo, no, aunque sea lo más caro que tenemos, pero es que no te lo lleves porque vas a fracasar. Joder. Llévate esto. Es que te Y cuece luego- en cuanto empieces a andar. Claro, y luego, hostia, pues muchas gracias porque con la chaqueta la intermedia voy cojonudo y con, Claro. con el jersey gris
es el jersey kaki tal, que voy súper bien. Digo, es que si cada cosa es para lo que... ¿Por qué estamos triunfando nosotros como programa, yo como Armería? Triunfando me refiero teniendo a la gente contenta. Yo no hablo de otro tipo de triunfo. Porque asesoras y la gente quiere que lo asesores. Y los clientes son gente que, como yo soy cliente y usuario de otros productos, que quiere que no lo engañes, que lo asesores y volver a comprarte 20 años, no una sola compra. Claro. 20 años, pequeñas compras te van a dar más satisfacción que 2 compras grandes. Claro. Entonces, a la gente hay que asesorarla. En resumen, los PRC, ya lo hemos explicado 1000 veces, ¿qué le estáis metiendo por la cabeza? No, tú vas a tirar por debajo de 500 metros siempre, 7 Remington Magnum en rececho, no te coja un PRC. Claro. El otro día uno, no, es que hay un coto en el que una vez al año voy a tirar a 900 metros y por una vez al año vas a comprarte un PRC cuando el 99%, más de 100 animales que dices que abaten los tiras entre 200 y 300 metros, que no tiene sentido. Al final, la expresión de matar moscas a cañonazos. ¿Que lo quieres? Adelante. Pero yo ya te estoy recomendando que no le vas a sacar el rendimiento que le tienes que sacar. Correcto. Entonces, bueno, dicho esto está claro. No quiere decir que estamos midiendo los PRC por los ojos. Cada cosa está creada. Hemos sido, ¿vale? Rafa Carrillo obviamente ya hizo sus programas sobre los PRC, pero en programa genérico hemos sido el primer programa que ha hecho monográficas específicas sobre los PRC y hemos ayudado muchísimo a que la gente los entienda. ¿Vale? Entonces, entre compañeros Rafa, otros que hay, Michel, al final hay una serie de profesionales que hemos enseñado a la gente qué son los PRC. Y ya está. Pero como todo lo que va saliendo nuevo, ya cada uno que decida con sus propias conclusiones. Pero que escuche bien, que no vea un recorte de 30 segundos. Que escuche un programa completo que argumentamos la circunstancia. Correcto. Pues venga, nada, pues ahora vamos al siguiente. Una vez que ya tenemos las preguntas respondidas, aclarado de los PRC, que yo creo que ya no hace falta hablar más de los PRC. Si ya con esto hay alguien que aún se compra un PRC para tirar a 100 metros, eso ya es problema suyo. ¿Qué empezamos? ¿Por el canteo? Por ejemplo. Venga. Empezamos por el canteo. Mirad, lo hemos repetido por activa y por pasiva. Es importantísimo, importantísimo, importantísimo todo aquel que tira más de 100 metros. A 100 metros la desviación, hombre, si pones el rifle de lado es muy pronunciada. SWAT. Claro, pero normalmente, o sea, tú no vas a fallar un animal y la desviación es mínima. Ahora, cuidado con el tema, y lo decimos mucho. Abre el cerrojo para que la gente se quede tranquila. Cuidado con el tema. Cuidado con el tema del canteo. Mira, José, cógete la cámara que la gente se sitúe. Nosotros aquí tenemos un rifle apoyado en una situación normal de disparo y no somos conscientes de si el rifle está perfectamente en su eje o está así. No lo somos. Hombre, esto es muy pronunciado, ya son 15 grados, esto es demasiado, pero es un ejemplo que os pongo. Si yo empiezo a jugar aquí, ¿en qué momento está esto centrado? Si no tenemos una burbuja de nivel, es absolutamente imposible. Vamos a enseñaros varios tipos de niveles que, primero, nos ayudan a alinear completamente el visor, lo primero, a tenerlo alineado, que es como tiene que estar, y lo segundo, que nos permiten realizar, mira, te lo voy a poner al revés, José, para que lo puedas grabar. Aquí tenemos un Warner, ¿vale? El cual, por ejemplo, está en 170 euros. ¿Veis? Que vamos hasta que lo conseguimos poner nivelado. ¿Lo veis? Vale. Este nivel que está colocado aquí el tubo es carito, pero tiene sus ventajas, ¿vale? Que son, por ejemplo, en vez de llevarlo siempre afuera, yo estereoscópico, hago así, ploc. Y ya hago mi jornada de caza normal sin riesgo de golpes ni de nada. Cuando yo quiero, lo saco, poc, y ya lo tengo. Muy fácil de colocar, muy fácil de montar y muy intuitivo. Bien, este es un tipo de ellos, como hemos dicho, sobre 170 euros, de la casa Warner. Vale. Luego, tenemos, por ejemplo, aquí Nico Stirling, más baratito. ¿Ese es este? No. ¿Vale? No, es parecido, no es ese. Es el Vortex, que lo vamos a ver ahora. Están en torno a 30 y pico euros, 39, 40 euros. O sea, hay de todos los precios. Luego,
Nosotros tenemos equipos profesionales que lo que hacemos es, mira, lo vamos a colocar aquí para que lo vean. Joder, voy a meter la mano aquí. Vale, mira, ¿veis? ¿Esto qué hace? Pues nosotros, Es el de quita y pon. sobre el rail, no, pero esto es para el tema del equilibrado de las armas, es para que la gente sepa cómo lo hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es, colocamos esto en los raíles, que los raíles, las bases, ya vienen perfectamente alineadas cuando las montamos. Entonces nosotros lo que hacemos es poner el nivel a 0 perfectamente y desde aquí ya colocamos el nivel en nuestro visor para ir colocándolo para que esté perfectamente plano, y cuando ya lo tenemos perfectamente colocado y alineado las dos burbujas, a continuación es cuando ya colocamos el nuestro, de tal manera que hagamos que las tres burbujas nos hagan coincidir exactamente igual. ¿Lo veis? Tanto esta como la del visor como la del canteo. Sí, que no llego y coloco yo esto directamente. No, entonces tenemos esta y luego ya cuando queremos poner equipos como los PRC o equipos ya de competición también tenemos la de cañón, ¿vale? Que es otra burbuja que nos ayuda a alinearlo, digamos lo que se llama el segmento de 4 burbujas completamente. Vale, una vez hemos visto esto, ahora vamos a ver otro avance. Aquí tenemos la que llevas tú colocada. Son diferentes. 50 y pico euros, no son muy caras. Esta es la que lleva Perico, enséñala en el rifle que se vea, José. O sea, Perico. Ponla al revés, dale la vuelta, que la grabe la cámara. Ahí. ¿Ves? Eso es imprescindible. Y aquí la tenemos desmontada. Este es de tubo de 30, este de 34 y lo hay hasta de 35. ¿Veis? Vale. Sí, pero parece que no, pero cuando te lo encaras el rifle así en esta posición, simplemente con abrir un ojo, con abrir los ojos ya lo tienes colocado. Exacto. Y luego tenemos, estos son las analógicas, y luego tenemos, aquí tenemos un Vergara, un Carbon Crest, esto es un 7 PRC, y luego tenemos, pues como todo en la vida, más modernos. Estos sistemas que los vende la casa Dicar, nos está indicando que está canteado hacia la derecha, en azul. Si nosotros lo vamos moviendo, ¡pum!, ahí estaría perfectamente nivelado. Si nos vamos en grado negativo hacia la izquierda, se pone en rojo. Si nos vamos hasta dejarlo en 0, con una tolerancia de tan solo 0,4 grados está ahora mismo, ¿eh? O sea, o está clavado o no nos permite. Y, ¿lo veis? Si yo me canteo completamente, ¿lo veis? En azul. Nos está diciendo que está muy canteado hacia la parte izquierda. Grados negativos o positivos, vamos dándole. Ahí ya no ¿ves? Hasta Sí, que ¡pum! Pero comenta lo que varía el tiro con un canteo. Porque Mira, yo lo he visto y es una barbaridad. exacto. Estaríamos hablando de que de media, ¿vale? Según munición y demás, de media a 300 metros, 5 grados de canteo estarían en torno a 15 centímetros de desviación y 10 grados de canteo estarían en torno de 25 a 30 centímetros. Eso a 300 metros. Si nos vamos a 500 metros, pues estamos cerca de 1 metro. Te sale del elefante. Entonces, eso es lo que habéis visto en los cursos. El por qué en planchas de 20 por 20 se le iba el tiro medio metro hacia un lado. ¿Por qué? Porque vosotros, técnicamente, lo vamos a explicar otra vez en la pizarra. ¿Veis? El visor, a mí me tiene enamorado esto. Que luego esto aparte... ¿No molesta a la hora de cazar? Esto no. Aparte que esto lo enciendes en el momento del lance, que ya has visto lo que he tardado en encenderlo, Sí. y luego lo apagas. Pero esto te permite tenerlo perfecto, porque además son 0,4 grados. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros cogemos una burbuja normal, ¿lo veis? Siempre vamos a estar moviéndonos ahí entre 2 grados y pico. Ya no es el nivel de precisión que tienen estos digitales. Que a ver, a un tiro de caza de 300-350 metros prácticamente no influye. Aparte entiendo, Pero un tiro de 500 o 700 metros sí y influye. corrígeme José si me equivoco,
con el de burbuja, al final tienes que estar sacando la cara y mirando el visor, y aquí simplemente estás mirando Es intuitivo. Con el destello ya sabes. Sí, aquí Mira, yo lo estoy viendo desde aquí. No tienes que sacar la cara. Es lo que he dicho yo antes. Yo lo estoy viendo desde aquí, el destello. Que para este, con abrir un poco los ojos, lo ves, pero con ese es que no falta ni salirte de... Ves el destello te está y ya dando el sabes. verde. No te sales de la situación, efectivamente. Lo estás viendo y lo ¿Qué puedes precio tiene ese, por ejemplo? Este sale en 199 euros. Y la duración que va con carga Bluetooth, o sea, con carga Mira, total, viene así y viene con el adaptador para colocarlo aquí en el lateral. Tiene diferentes tipos de postura y viene con una app por Bluetooth en la cual nosotros en la app, mira, estamos viendo un montón de circunstancias. De nivel de tolerancia y todo eso se lo puedes poner. Estamos programando nivel de tolerancia. Ah, otra cosa. No solo nos mide esto, sino que a través de la aplicación nos está midiendo el ángulo de inclinación. Y con el programa que nosotros le metemos, nos está diciendo el ángulo de inclinación y cuánto le tenemos que corregir. Mira. Esto viene con la aplicación. ¿Vale? Es que lo tenía en modo avión. Vamos a dejarlo ahí. Esto viene con la aplicación que nos dice el canteo, el ángulo, cuánto tenemos hacia arriba, cuánto tenemos hacia abajo el ángulo, si está a 2 grados, a 3, a 9, a 10. Ya lo hemos dejado programado en miliradianes, en MOA, en pulgadas. Y nos dice cuánto tenemos que hacer de corrección, cuánto tenemos que meter al visor o quitar. Nos dice el número de disparos que hemos hecho. Nos permite guardar agrupaciones. O sea, es acojonante este sistema. Es muy utilizado sobre todo en PRS, ¿vale? Bien, pero para caza ya veis lo cómodo que es. Yo aquí ya estoy viendo el canteo que lleva y en cuanto lo mueves, ¡pum! Y lo dejas clavado, ahí lo tienes. ¿Ves? Canteo hacia un lado y para no equivocarte de lado, te vienes hacia acá y si vas hacia el otro lado te marca en azul. Impresionante. ¿Ves? Perfecto. Viene con su cargador. Se conecta imantado, viene con su cargador, su manual de instrucciones, repito, se sincroniza la app, o sea, es la leche. Perfecto. Pues ya sabemos que existen los de burbuja. Y yo lo llevo apagado siempre, ya digo, este que lo monté antes de ayer para ponerlo a tiro. Entonces, este tiene lo que son los normales, los de burbujita, desde 39, 40 euros, y luego hay mucha gente que te dice... Importante. José, he leído mucho que no hay visores para los carriles para los visores con carril, no hay niveles, efectivamente. Entonces, hay un invento que se hace con los Vortex, que iba a traer uno porque he montado varios, pero justo se han quedado sin existencia, estoy esperando a que me lleguen, que se le hace un corte por la parte de abajo, se le aprietan las dos pinzas y se puede montar sin problema en los visores con carril. Como los Zeiss, los Swarovski y otras marcas mías vendes que llevan carril, se pueden montar sin ningún tipo de problema. Es un invento que hacemos en la armería y ya está. Pero repito, si no tenemos nivel, estamos vendidos. ¿Por qué? Ahora vamos a hacer la explicación técnica de por qué. La gente te dice, pero coño, ¿no te vas a dar cuenta? No, no te das. Mira, lo dijimos el otro día. Espérate, ¿cómo me pongo así? Lo dijimos el otro día. El bancal... El animal aquí arriba. Y nosotros tenemos claro que el bancal está recto. Pero, sin embargo, el bancal está en diagonal, hacia abajo. Nosotros con nuestra torreta, con nuestra cruceta, perdón, cuando estamos mirando, esto sería la cruceta perfectamente nivelada con la burbuja a nivel. Con la burbuja así. Vale, pero ¿qué es lo que tiende nuestro cerebro a hacer? Poner una línea paralela entre esta línea y esta. ¿Qué acabamos haciendo? Pues literalmente poniéndonos así. ¿Cuál es el efecto? El que veis en los cursos, que la gente te dice, pero hombre, no puedo tirar así porque esto está doblado. No, no, lo que está doblado es el bancal y el animal, pero casi siempre, ¿eh? Y nos produce un efecto psicológico. ¿Qué tendemos nosotros a hacer? A cantear completamente, pensando que esto está perfecto. No, no, esto es lo que está perfecto. Claro, nosotros esto, en comparación a esto, lo estamos viendo siempre torcido. Ya lo habéis visto que la gente te lo dice en los cursos constantemente. Pegan el tiro, ¿dónde va el tiro? Pues si está apuntando aquí, en 20 por 20, ¡pum! Y pega la polvareda aquí. ¿Qué hacemos? Cuando le colocamos el nivel, que vosotros lo habéis visto, simplemente encima de esta mierdecita de aquí del chino de 2 euros. Cuando se lo colocamos encima y pegan el tiro, automáticamente pegan en la diana. Sí, la verdad es que es sintomático porque a todos les pasa. Es que no puede ser, si yo lo tengo, es que está doblado y luego te das cuenta que no.
Pues ese es el efecto psicológico que nos produce el canteo. El tener claro que el visor está completamente recto y resulta que lo tenemos prácticamente de lado. Sí. Ese es el famoso canteo. Tú siempre buscas igualar el desnivel hacia la derecha e izquierda del terreno. Tú mismo, tu cerebro te dice que con el visor lo iguales y lo haga paralelo. Efectivamente. Y es cuando la cagas, ¿no? Si tú te pusieras a mirar tumbado completamente, recto en un palé, tú verías que el bancal está así, en diagonal. Pues ese es el famoso canteo. Y esa es la explicación a muchos fallos. Correcto. A muchísimos. Que la gente no se da cuenta. Y te dicen, no, pero si yo no tiro a 1000 metros, no hace falta. A 200 y poco metros ya se te puede ir o romperle la pata a un animal o pegarle en el culo simplemente porque tengas un canteo mal hecho. Vale, pues ya sabemos que la primera parte para un disparo preciso es el canteo, un nivel, poquito de dinero, sea analógico o sea digital. Esto lo lleváis o lo montáis vosotros y si no sabéis en la armería, vale, repito, es que no tengo mucho dinero, en 60 y poco, porque además como no hace falta disparar, ni en la armería hace falta salir al campo, el visor ya se supone que te lo tiene equilibrado y nivelado, simplemente colocan, repito, uno en la parte de arriba del visor y este al tubo, lo nivelan los dos, aprieto 2 tornillos y en 5 minutos lo tenéis hecho. Os puede costar 60 euros con el nivel incluido. Vale, pues paso siguiente, ya tenemos el canteo, estamos hablando más o menos la base para tener éxito en los lances. El canteo y ahora vamos a la mecánica de gatillos y la seguridad. Vale, importante, mirad, nos ha llegado a oídos de 3 fabricantes diferentes. El otro día, el último, hablábamos con Vergara, de gente que está tendiendo a llegar al armero, y a mí me pasó, lo he dicho el otro día con el 7PRC, a nada más comprar los equipos, automáticamente comprarse un grupo de disparo nuevo, comprarse un gatillo, es decir, un sistema TriggerTech, que es una marca, ¿vale? Queremos el TriggerTech y lo voy a poner a 150 gramos. Y tú dices, ¿pero por qué? No, porque quiero que sea muy preciso. ¿Pero para qué? Porque yo hago monterías. Y yo he dicho, ¿pero cómo que haces montería? Digo, ¿tú eres consciente que un gatillo a 150 gramos, como se te caiga el rifle y pega un golpe en el suelo no muy grande, se salta el tiro? Y aparte para montería tampoco necesitas tener un gatillo de ese nivel. Perico, ni para caza. No, ya, pero que para montería menos todavía. ¿Te acordáis lo que he dicho de los gatillos al pelo? Sí. ¿Os acordáis que os he dicho que hace falta comerse un saco de sal con ellos? Pues hay gente que se compra un rifle nuevo y lo primero que hace es ponerle el gatillo. Ayer me llegó un señor, ayer por la tarde, que me estarás viendo, que compré un nocturno y le dije, ¿qué has hecho? Lo primero que hizo, ¡pum!, ponerle un gatillo al pelo. Y yo le dije, pero... ¡ay, joder! Si es que ya me da hasta miedo, con nada que lo rozo salta. Claro. Es que un gatillo al pelo es para una persona que lleve muchos tiros pegados y sepa lo que hace. Es más peligroso que beneficioso. Bien, mirad, aquí tenéis un grupo de disparo, un gatillo normal, que de los que monta Vergara CVA, perdón. Este de aquí, ¿eh? Y esto es un sistema TriggerTech para un Remington 700, que es la acción que están montando CVA y Vergara. Pues estos grupos ya te vienen con presiones de 700-800 gramos, que se pueden afinar un poquito más, que sobra para la caza, para los recechos, son increíblemente suaves. Y pues ya los trabajas, pues bueno, si los depuras mucho, pues los puedes poner a 300-350 gramos. Entonces, son sistemas, no tienen recorrido, no son sistemas de doble etapa, es decir, no hay una presión de gatillo que presiono y ¡pum!, a la segunda salta, son de una sola etapa, tiene muy poquito recorrido, es seco, es lo que interesa para el tiro de precisión, para la caza estamos hablando, ¿eh? No hace falta más. En resumen, dejar, por favor, de comprar un Vergara, en este caso que estamos hablando, y automáticamente decirle al armero, ponme un TriggerTech. Pero si los sistemas que trae Vergara, los gatillos, son de lo mejorcito que hay ahora mismo en los rifles de su segmento. Si es acojonante. Y los CVA, lo he dicho 1000 veces, aquí tenéis uno. No tenéis que iros más lejos, aquí tenéis uno. Entonces, no hace falta, no es necesario y es contraproducente el coger y cambiar automáticamente un gatillo o tocar un gatillo. Entonces, yo no lo recomiendo. Eso ya, cada uno que haga lo que quiera. Pero bueno, era importante hablar del tema de los gatillos porque nos está pasando muchos comentarios que nos está haciendo fabricantes de gente que hasta incluso para monterías, por no sé el por qué, cuando es todo lo contrario. En una montería, los gatillos ideales, hombre, si tienes un solo rifle, volvemos a la de siempre, lo tienes a 500, 700 gramos, pues tienes cuidado y ya está.
¿vale? Pero si no, por eso los semiautomáticos trabajan con presiones de gatillo de 1,250 kg, 1,400 kg, incluso cercano a 2, porque... Para que no se te escapen los tiros. Para que no se te escape. Tú estás con el nervio del animal, la tensión, el dedo en el gatillo que sale, que no sale. Joder, con un gatillo de esos es que se te va a escapar, pero 100% seguro. Vale, pues ahora vamos a pasar a la torreta balística. Una torreta desde cero, de una manera, creo que comentamos, no artesanal, pero casi. Mira, nos pregunta mucho la gente ¿Cómo hacer tu torreta balística? cómo hacer una torreta sin que sean torretas como tal. Es decir, en este caso, esto es un Arcea Adler, ya viene enumerado en MOAS, como lo tenemos aquí, ¿vale? Ya tiene una numeración que, si os dais cuenta, aquí que nos está diciendo en la parte de arriba. Nos está diciendo que un clic corresponde a 1/4 de pulgada cada 100 yardas. ¿Vale? Bien. Repetimos un poquito las medidas estandarizadas, que son un MOA a 100 metros son 2,99 centímetros, se estandariza a 3 centímetros. Un MOA a 100 yardas es 2,66, se estandariza a 1 pulgada, a 2,54, que es mucho más fácil de interpretar, y 100 yardas son 91 metros, no son 100 metros. Vale. ¿Eso qué significa? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que a 91 metros cada clic corresponde a 1/4 de pulgada, con cada clic que demos. Y lectura de torretas. El up, siempre el up o la H, nos puede aparecer como H o como up normalmente. El sentido de giro significa levantar el tiro. ¿Esto qué sería? Si yo giro hacia allá, hacia donde nos indica la flecha, vamos a levantar el tiro un clic. Pues a 100 metros lo que levantaríamos es 1/4 de pulgada. 4 clics, pues lo que levantaríamos sería 1 pulgada completa. El tiro. Pero la cruceta bajaría, ¿vale? Pero para no liaros mucho, centraros en el tiro. Aquí nos diría, y luego en la lateral, la de deriva, vamos a buscar la R. R, ¿vale? De right, derecha, significa que con cada clic en la misma magnitud que lo tenemos, lo que vamos a hacer es llevarnos el tiro hacia la derecha, con lo cual si se nos está mirando de frente, se nos está desviando a la izquierda, pues con cada clic lo que vamos a hacer es llevar el tiro hacia la derecha, que es lo que nos interesa. Y si fuese al revés, si el tiro se va hacia la derecha y queremos corregirlo hacia la izquierda, sería al revés. Vale, una vez dicho esto, las torretas, que esto la gente se queda helada. Mirad, nosotros, la torreta, obviamente, tenemos que saber la velocidad en boca siempre, siempre. Vamos a inventárnoslo. En 900 metros segundo nos sale velocidad en boca. Una vez la sabemos, nos vamos a nuestro programa balístico y lo que vamos a hacer es, nos va a decir, o en MOAS, ¿vale? O en este caso 1/4 de pulgada, 100 yardas, o en MOAS o miliradianes, nos va a dar una numeración. Bien, ¿eso qué significa? Otra cosa, mirad. Veis que nos indica up y aquí tenemos números positivos naturales, 0, 1, 2, 3. Veis que aquí es al revés, 14, 13, 12. Pues ya sabemos que para elevar el tiro, que es la tendencia natural de las torretas, vamos a ir en números positivos. ¿Veis? Vale. Vamos a imaginarnos, aquí tenemos el 0 que lo tenemos muy claro, pero vamos a imaginarnos que esta torreta no tuviera numeración ninguna. Ninguna, no tiene numeración. Simplemente tiene rayitas, como muchas torretas. Vale. ¿Cómo vamos nosotros a hacer nuestra torreta balística? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En nuestro programa balístico, una vez puesto el 0 a 100, siempre el 0 a 100, siempre, le vamos a marcar, mirad, esto lo compramos en el chino, vale 2,90 € y pico, ¿veis? Lo hay en blanco y en dorado. ¿Y qué vamos a hacer? Imaginarnos, repito, que aquí no hay números, solo hay rayas. Pues el 0 lo vamos a dejar marcado. Vamos a coger aquí y vamos a marcar la línea y aquí también, con el 0. Para siempre saber que ya lo tenemos centrado el 0 a 100. Y ahora, imaginaros, por ejemplo, a 200 metros, 4 clics, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Volvemos a marcar. Ya tenemos nuestra torreta con el 200. 300 metros, 11 clics. Vale, pues seguimos dando clic. 8, 9, 10, 11 clics, por ejemplo. Y volvemos otra vez
a marcarnos. Esto no lo estoy viendo de frente, ¿eh? Igual me he saltado alguno, pero para que os hagáis una idea. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mirad, ya hemos creado una torreta balística de una torreta que es una torreta simplemente de centrado, una torreta normal, sin necesidad de comprarnos un señor visor, sin necesidad de comprarnos otro visor. A partir de ahora, cada vez que 0 a 100, y partimos de ahí siempre, ¿lo veis? 0 a 100. Cojo mi telémetro, mido 200 metros, me voy a la siguiente raya, 200 metros. Cojo mi telémetro, mido 300 metros, me voy a la siguiente raya. 400 metros eran 25 clics, yo que sé, aquí me lo invento. Vale, pues lo mismo. 400 metros, pic, me voy a la siguiente raya. Y ya tenemos nuestra torreta balística creada. Así de sencillo y así de fácil. Cuando siempre, recordad, nuestra jornada empezamos con el 0 a 100 siempre. Y solo vamos corrigiendo según nos vaya marcando la distancia que necesitamos. Luego terminamos, hacemos así y ya tenemos nuestra torreta balística creada. Vale, nosotros desde el programa, ¿vale? Si vosotros queréis, hay un servicio que nosotros hacemos de atención personalizada, pues oye, alguna os podemos echar una mano. Es decir, que alguien nos mande, mira José, me da velocidad en boca 900 metros segundo. Tiro con la Horna 10 ST de 7 milímetros 162 grains. Con tal rifle, o sea, con tal visor, con tal magnitud. Pues 1 centímetro 100 metros, 1/4 de pulgada 100 yardas, 1/4 de MOA, la magnitud que sea. Y nosotros os vamos a mandar automáticamente, vale, pues 4 clics 200 metros, 9 clics 300 metros, 16 clics 400, cada uno va a tener unos clics, ¿eh? Estamos hablando por encima. Que eso, José, si no sé si lo sabes, que imagino que sí, dentro del programa Unirse tenemos dos modalidades. La de 0,99, que es ver el contenido exclusivo, ver los vídeos que son exclusivos, y luego está la de 1,99, que hay mucha gente que se está uniendo, que dentro de ese 1,99 tenéis una consulta al mes personalizada por WhatsApp. Es decir, nos enviáis una consulta, me la enviáis a mí, yo se la paso a José, José me da la respuesta y yo os la envío. Que ahí tenéis, por ejemplo, incluido este servicio. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos atender 1000 peticiones, pero la persona que se ha preocupado en colaborar con el programa y pagar 1,99 € al mes, por supuesto que le atenderemos la petición de forma prioritaria. Como que sepáis que los de 1,99 tenéis una consulta al mes por WhatsApp y os conectáis. Y otra cosa, mira, José. ¿Veis esta torreta balística? Una torreta balística al uso, con bloqueo, desbloqueo, cero stop, la torreta balística típica, vale. La diferencia entre esto y ponerlo al número que sea y eso, ¿sabéis cuál es? Ninguna. La comodidad de llevar la torreta. La comodidad de llevarla y no tenés que quitarle el tapón y no mirar los numeritos mejor. Ya está. Es exactamente igual, pero cuando digo exactamente igual, es exactamente igual. Ahí tenéis una forma de crear la torreta, que nosotros, oye José, es que yo no sé los parámetros, como ha dicho José, no pasa nada, en esa opción de suscripción que tenéis, nos mandáis vuestros, o incluso voy a más, si vosotros no podéis ni saber la velocidad en boca real, mandarme vuestro cañón, vuestro arma, la foto de la munición de la caja para sacar todos los parámetros y mediante una fórmula que yo tengo te puedo sacar casi exacta la velocidad en boca que te va a desarrollar ese cañón. Casi exacta. Y ese servicio también lo tenemos a vuestra disposición. Pues una pregunta te voy a hacer yo que seguramente sea una pregunta bastante estúpida. Si yo tengo la torreta, imagínate que la tengo aquí puesta y para llevarla a cero, si la llevo yo por este lado, ¿es lo mismo que darle la vuelta entera? Sí. Ponla a cero, ponla a cero. Buena pregunta, ¿eh? No, es que... estúpida. Sí, pero tú sabes que luego hay gente que sabe mucho, tío. Yo, Ya, yo no sé tanto. Que sabe mucho en el programa. Vale, yo la tengo a cero. Sí. Ahora yo la levanto y le meto mis clics. Sí. Y como le he metido mucho, estoy en el 6. O yo qué sé. Y digo, pues hostia, no, pues para llegar al cero, pues llego antes por aquí. No, pero tienes que ser siempre en el mismo sentido. A eso me refiero. No, porque si no lo estarías elevando. Correcto, que yo podría seguir elevándolo infinitamente. No. Por eso la importancia del cero stop. Este no lleva. Ya. ¿Vale? Por eso te lo decía por el cero stop, porque a veces... Lo que tú dices siempre, cuando terminas de cazar, oye, voy a volver. Pues siempre pecas. Siempre tiene que ir a la misma distancia. Comenta lo que te pasó a ti el otro día. Sí. Sí, que pegué un disparo y cuando nos dimos cuenta, no sabemos por qué, yo creo que fue José que me lo tocó para que fallara. Y lo tenía, ¿qué lo tenía? Al 9. Al 9, lo tenía. Que se me Ruiz a 50 metros y se te fue medio metro por arriba. Sí, fue un fallo mío, pero no fue fallo. Lo tenías en 9. Simplemente que este rifle, como veis, es un Howard.
para el que no lo conozca, Déjame que me Lo anote. veréis en Iberalia. En Iberalia Go. Lo tenías a 9 milirradianes a 100 metros. Correcto. Por eso se te fue el tiro lo que se te fue. pero claro, tú sabes que este rifle, como 2 veis, metros por encima. no pesa absolutamente nada. Es un Howa, el Superlite. José me lo colocó para que no tirara más de 200 y me dijo, no hace falta ni que toques la torreta. Entonces yo no la había tocado nunca, pero no sabemos por qué, misteriosamente, la torreta Al no estaba llevar en cero 9. stock, seguramente del trajín Y fue de fallo, llevarlo, fue fallo mío, la es verdad, que posible no me que sea. fijé porque como tiene bloqueo, Sí. y claro, cuando pegamos el tiro y se me fue A 100 metros. a 100 metros y se me fue bastante. Luego ya lo pusimos bien y ya, bueno, Y luego volviste a hacer otro lance con la torreta puesta a el cero, resultado ya lo verán después, sin ¿no? centrado ninguno, Lo claro. veréis en Iberalia Go. Y este- Apuntaros y este- en Iberalia Go con este código. Para que veáis, este es uno de los rifles que estamos utilizando para la serie. Es algo, pesa menos de 2 kilos. No, tío. no, pero es verdad, es que fijado. O sea, No, es que puedes tirar con una mano, ¿eh? es que es una escopetilla de plomos, ¿eh? Mira, es una A ver, escopetilla de plomo. en lo que estamos grabando ahora para Este en Iberalia, concreto es un 308. en lo que estamos grabando ahora para Iberalia, ¿veis? O sea, ¿veis? Es que es esto para los recechos que estamos haciendo de Macho Monté, los recechos de Muflón. Bueno, el rececho de Muflón No, de lo hemos Muflón hecho fue con con el otro. sí, porque era un tiro más largo, pero el Macho Monté Fue con y el- con el el cañón Arwi, Garmin. y el Arwi que hicimos con José, nos metimos a 50 metros. Y luego lo que comentaba José, que este tipo de Tiros hasta 150, 180 metros que no requieren de grupos de disparo de más precisión, de rifles más estables, es un rifle acojonante. Y luego lo que me Sí, gusta, que claro. lo hemos comentado antes, son las 3 posiciones que tiene del seguro. Tienes posición de bloqueo, posición de bloqueo de gatillo, pero puedes abrir el cerrojo, y luego la posición ya de disparo. Sí. Y está muy... Eso me ha gustado mucho de este rifle. Y nada, pues ya lo veréis en acción. En resumen, ya os digo, lo de Y luego crear... los visores Vortex que vamos a llevar también. Exacto, lo de crear la torreta balística se puede hacer sin ningún problema con cualquier visor. El otro día lo creé, me vino un señor con un Zeiss, me decía, "Buah, que tiene ya 30 años, yo no me voy a gastar un dinero en la torreta", y con el Zeiss lo puse Pero a cero para hacer eso, claro, y se lo coloqué. Pero para hacer eso tienes que tener. ¿Y recomiendas? ¿Hay alguna aplicación balística Sí, al uso? por ejemplo, ¿Gratuita o sí, que pueda usar tienes, la gente? tienes la de Strilock y luego, espérate que el otro día me descargué, espérate, te digo. Porque eso es una pregunta que hace mucha gente. ¿Qué tipo de torreta balística? O sea, ¿algún calculadora balística para...? Te voy a decir cuál Pues es. todo esto que estamos comentando lo vais a ver en la serie de Iberalia Go, que como os he dicho, os dejo por aquí el código de descuento para que os suscribáis. Es una serie muy chula. Va a tener de todo. Va a tener acampada, va a tener pesca, va a tener caza, va a tener cocina, va a tener aventura, va a tener tienda de campaña. Yo creo que es una serie. Hay una que muy se bonita. llama tal cual, calculadora balística. Calculadora balística. Calculadora balística, tal Y es cual. fiable. Sí, sí. Para los parámetros normales que se usan, Vale. en Play Store la tenéis. Sí, pero por ejemplo, la torreta balística, bueno, el cálculo balístico que tú me has hecho, por ejemplo, para los rifles que yo tengo, variaría en función del ángulo de disparo. Claro. Yo debería tener, aparte, mi calculadora balística y decirle, pues hay un ángulo de X. El ángulo, hay un truquito que quien no lo sepa que se suele interpretar, que es el siguiente. Siempre recordar el ángulo positivo, los tiros se van a ir más altos. ¿Vale? El ángulo positivo, o sea, hacia arriba. Entonces, hay una regla que se cumple en la mayoría, que es la de 200, 300, 400 y 500, que es la siguiente. El 200, ¿por qué número empieza? El 2. ¿El 3? ¿300? Dios, hostia, José. Pero dímelo. El 3, me lo estás complicando. Vale. ¿Y 500? El 5. Vale. Pues ese es el número de clic que hay que restar. ¿Qué restar? Sí. En cuanto pasamos de 19 grados de ángulo de inclinación, que ya es Sí, pero inclinación, claro, ¿eh? 19 grados. De 15 grados. ¿Qué es 19 grados? Imagínate que yo no llevo. Bueno, medidor. no, pero ¿Cómo se podría calcular muy fácil. 15 grados? El móvil lo tienes. En los teléfonos lo tienes hoy día. Tienes brújula, tienes medidor de ángulos, tienes todo. Lo pones encima del... Bueno, que la mayoría de primáticos lo llevan. sí, también. pero bueno, pero en el caso No, de pero es que es imprescindible. Es que si no llevas telémetro con cálculo, mira, Sí, pero que me refiero a que los prismáticos llevan. Sí. ¿ves? Espera, estaba un poquito más lenta. Te está diciendo la inclinación. ¿Lo ves? La inclinación. ¿Y qué aplicación es esa? Está, por ejemplo, la Strilock. ¿Stri? Strilock es la más usada prácticamente en el mundo para el tema del tiro. La Strilock. Es una app gratuita. No, es de pago. Y desde lo de la guerra de Ucrania la caparon y cuesta de encontrarla. Yo la tengo en todos los teléfonos. ¿Veis? El ángulo. Sí, pero seguro que hay alguna aplicación que le ponga medidores de ángulo. Entonces, a partir de No, 15... el móvil lo lleva, el móvil lo Sí, lleva no, en pero... herramientas. Sí, mira. En otra. herramientas lo lleva medidor de Mira, ángulo, lo pones encima del rifle. Pon, que te voy a enseñar una muy buena para la gente de los niveles por si se le olvida el nivel en casa. Pero qué herramientas. Mira, se llama Level Tool. Espera. Esta es gratuita. Se llama Level
Tool Bubble. Tienes todos los ángulos de inclinación. Por si algún día alguien no lleva nivel o algo y quiere comprobarlo, lo pones solo encima de la torreta del visor. Mira. Ahora pruebo, coge el visor y ponlo encima. Bueno. Mira. ¿Lo ves? Es el de abajo, ¿eh? ¿Lo estás viendo ahí? Sí. ¿Y te mide el ángulo también? Mira. Pero se te está midiendo el canteo, ¿no? El canteo. Estamos hablando de canteo ahora mismo. Y el ángulo también, ¿no? Con la burbuja de al lado. Mira. No, el ángulo, como te he dicho, con la aplicación anterior. Sí, ahí te está dando el eje X y el eje Y. Pues eso es bueno también y es gratuita. Por si alguien no tiene el nivel o se lo olvida. A mí me pasó con uno de los rifles el otro día con un cliente que no lo tenía y el tío nos aclaraba y le puse eso y le dije, de aquí no lo muevas. Y hizo un tiro muy bueno, 300 Bueno, metros. pues ya sabemos que tenemos esa parte ya cubierta. Y ahora Vamos a vamos a pasar hablar de las balas, de la novedad. Mirad, como os he dicho antes, hay una munición, bueno, la Hornady SST es hiper conocida. De hecho, a mí personalmente de la munición que más me gusta, pero pecaba en algunos cañones, lo hemos dicho, por exceso de velocidad, pecaba de falta de agrupación, de cerrar la agrupación. Entonces la casa Hornady lo que ha hecho es sacar la Hornady White Tail, que es era una punta de plomo anterior, la Hornady White Tail, y lo que ha hecho es fusionar la Hornady White Tail y la ha puesto la Tip. ¿Qué ha hecho? Ha creado la SST literalmente. Aquí vais a ver ahora cómo es, que es una SST, pero con velocidad, han bajado de velocidad la munición para garantizarnos que agrupen mejor en aquellos cañones que no agrupa. ¿Veis que es la misma punta? Sí, pero Aquí tenéis la Hornady SST original, que la si Super la SST Performance. original me va de cojones, no la voy a No, cambiar por la no, otra. estamos hablando lo mismo. Si algo te va bien, no lo cambies. Esto es para el típico que sabéis que nos escriben mucho. Joder, es que me encanta la munición, pero no me termina de agrupar y no tengo rosca en la punta para ponerle un sintonizador, un túnel. ¿Cómo puedo hacer? Pues bueno, aquí tenéis una solución que acaba de salir en el mercado. Hace 2 semanas no tenía ni precio. O sea, fíjate si es nuevo. Acaban de salir en el mercado. Precio muy parecido al de las SST. ¿Vale? Pero bajadas de velocidad. Se llama la Hornady White Tail Tip, con la punta Tip. Eso sería la como SST. más estándar, ¿no? Más para todo. No tan específico, ¿no? Sería como un poquito más abierto. No, es lo mismo. Lo único que la bajan un poco de velocidad para que agrupe mejor. Pero lo que son las funcionalidades, igual que la que utilices con la Super Performance. Vale, pues aquí la tenéis en novedad, volvemos a lo de siempre. Gracias a que os suscribís, Y ahora gracias a que nos veis, Ahora las cuál es empresas cuál, ¿no? confían y nos lo Eso te iba a decir, ¿ahora qué? ¿Ahora cuál es cuál? Yo porque no sé. Ya, porque la has dejado, es que son exactamente iguales, Sí, tío. te lo estoy diciendo. No, pero llevará alguna diferencia. Pues por debajo no lo he mirado. No, pone Hornady. Claro, es que las estoy viendo, digo, a ver si hay alguna diferencia entre una y otra. Y es que es muy poquita, ¿eh? No, muy poquita. Que varía la carga de pólvora, evidentemente. Claro, que trabajan con otras pólvoras para que tengan menos velocidad y por ende, ojo, que no siempre por menos velocidad agrupa mejor. En muchas cargas, subiendo la de velocidad de la recarga, conseguimos que nos cierre más. Es que depende del twist, del twist rate del cañón, del paso de estría, de los armónicos, Depende del rifle, depende de 1000 cosas. Pero normalmente, estandarizadamente, cuando las bajas de velocidad te Sí, pero que es agrupan una mejor. opción que te dan para mejorar. El agrupación. Efectivamente, para aquel que la SST no le consigue volvemos a lo mismo. la Super Performance, tienes esta Y volvemos a nueva lo mismo bala. que es para cazar. Efectivamente. Perfecto, pues ya sabemos que tenemos esta opción. Esto es nuevecito. No, y aparte una cosa, que la caja mola mogollón, ¿eh? Sí, está Sí. muy chula. No os Es muy agobiéis. Capitán América, tío. Aquel, lo advierto, estamos a... ¿Y ¿hoy qué día precio es? tiene más o menos? El mismo, 82. prácticamente. No llega a 80 euros, he visto ahí, ¿no? 80. 70 y, esta 7, sale bueno. sobre 73. Igual 6, 7 euros, 8 euros más barata. Hoy es Día 2, creo, ¿no? día 2 de junio. Bueno, te lo digo porque hoy es día 2 de junio del 2026. No os agobiáis si todavía no la veis en las armerías porque es muy nuevo. Entonces, hay algunas armerías que todavía ni lo conocerán, no lo habrá visitado el comercial, etc, etc. Porque esto es recién salido. Perfecto. Pues nada, para Vale. ir terminando, sabéis que ahora mismo estamos en breve. Ya podemos empezar con los conejos, ya podemos empezar con el descaste. Entonces, José nos ha traído aquí una elección. Que os choque. Podríamos decir el tema de
el mejor equipo, las mejores selecciones para lo que es la caza del conejo? Que yo es una pregunta que siempre he tenido. A mí me vendían, cuando nosotros hacíamos caza menor, cartuchos dispersantes. Me decían, no, pónselo en el primer tiro siempre. Pero es que depende. ¿Realmente el cartucho dispersante vale para algo? Sí, mucho. Mirad, hay 3 tipos. El conejo se trabaja, digamos, con 3 tipos de circunstancias completamente diferentes. Que son el típico coto, ¿vale? En el que es de asomada, que los hay, yo he tenido, coto del típico de que no va un conejo por ningún lado, pero sin embargo, como vayas cauteloso, en la asomada están a 7, 8, 10 metros de la madriguera, Sí, de la boca. ¿vale? De la boca, que normalmente te echas encima. Hay 2 tipos de coto, que es este tipo de coto, ¿vale? En el cual el tiro es a tenazón, o vas andando y te sale a tenazón, a palomata. Dices, no veo un conejo más de 15 metros. Y los hay, en mi zona, en coto, que es que no tiras nunca más de 15 metros porque es que parecen ratas, se te arrancan de los pies. Para eso existen los cartuchos dispersantes. ¿Qué es un cartucho dispersante? Un cartucho dispersante es un cartucho que en la aleta están diseñadas, no están tan soldadas y están diseñadas para que en cuanto toquen con el aire, automáticamente se abran. Lo que a los 8 o 10 metros de un cartucho normal empieza a abrirse para empezar a dispersar el perdigón, en cuanto toca el aire, ¡poc!, lo tiene prácticamente abierto. en boca. De hecho, en las galerías de tiro, cuando hacemos la concentración de plancha, es decir, cuando el típico cliente que te dice algo le pasa a esta escopeta porque disparo y pincha mucha caza, lo primero que haces es una concentración de plancha. ¿Qué es eso? A 25 metros, tú te vas a 25 metros y en la plancha vamos a imaginar que esto es una plancha, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí, una plancha no es ni más ni menos que una superficie de metal que tiene 2x2 o 1,5 metros por 1,5 metros, que se le va pintando cada 2x3. Disparas y tú disparas, oye, al centro, aquí, y empieza a haber perdigones así y luego muy disperso, ¿vale? Una concentración a 25 metros siempre, una concentración de tiro perfecta, ¿vale? Pero, sin embargo, luego, algunas se hacen también a 10 metros, depende del tipo de cartucho y de lo que estés buscando, ¿eh? Pero el problema es que en vez de esto que estáis viendo aquí, haya un error con el cañón, haya un problema, haya habido un golpe, y en vez de esto que estáis viendo aquí, pues yo disparo aquí a la plancha y tengo un perdigón aquí, otro aquí, aquí unos cuantos, otro aquí, aquí otro mogollón, otro aquí. ¿Por suciedad puede pasar eso del cañón? Sí, ya tiene que tener mucha mierda, pero sobre todo son los típicos cañones que le han pegado un golpe muy fuerte, los han doblado, ¿vale? Luego, ¿Y si tiene un bollado al cañón pero no está doblado? si tiene un ¿Influye? bollo y van saliendo los cartuchos sin problema, no influye mucho, depende del tipo de bollado, ¿vale? Mirad, es que hoy día se rescatan los cañones bollados, hay una herramienta específica para abrirlo. Como lo de los coches. Sí, parecido. Entonces, el tema de la agrupación del plomeado, como hemos dicho, los dispersantes lo que hacen es, en la galería de tiro, tú te ves tiros normales que te ves a 7 o 8 metros el taco en el suelo, sin embargo con los dispersantes los tienes ahí a 2 metros. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la gran diferencia. Claro, por ende, cuando sale tanto y se abre, la dispersión del plomeado se dispersa a partir del metro y pico. Claro, a 30 metros, pues te llega un perdigón aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Eso es muy malo para tirar caza media y larga. Sin embargo, a distancia muy corta, sí tiene una dispersión de plomeado para abatir el animal. José, ¿qué pasaría si tiro con un cartucho normal? Que lo parto. Como le pega al conejo, lo parto en 2. A 3-4 metros. Lo parte en 2, porque entra el taco. En completo, como si fuera una bala. Y si le pego a 7-8 metros, lo destrozo. Le meto 30 perdigones dentro del cuerpo. Eso me pasó una vez con una paloma, ¿te acuerdas? Creyente. Me entró, la dejé, ¡puf! Le pegué el tiro, se desintegró en el aire, tío. Claro. No encontramos Por eso, absolutamente Y a mí me nada. pasó otra cosa. Que eso esto es peligroso. No, que a mí me pasó. No sé por qué, y me pasó hace muchísimo tiempo, y lo voy a contar porque para que la gente lo sepa, tenemos el típico vicio de llevar siempre un cartucho bala o 2 cartuchos bala encima, por si te sale un jabalí en tu coto y tienes permiso y vas cazando a la menor, te sale el jabalí y le puedes tirar. Yo lo llevaba cuando era más joven, ahora ya no los llevo. Y una vez lo metí en la canana, no me di cuenta, se me giró, le metí un cartucho, me salió una liebre corriendo, le tiro, ¡pum!, la liebre desintegrada. Y digo, hostia, ¿con qué he tirado? Y cuando abro, o sea, le pegué con el cartucho bala a la liebre, y cuando abro, ¡puf!, veo la vaina blanca. Digo, hostia puta, menos mal que iba yo solo, menos mal. A raíz de ahí ya, obviamente ya no he llevado nunca, y si llevaba alguna la metía en la mochila, pues sabes tú que a veces vas por
por Sí. foto y en un momento dado te sale un jabalí, tienes el permiso. Yo normalmente lo llevo aquí. Pues yo sé dónde llevo las 2 o 3 balas. Desintegré la liebre, la metí en la canal al final y me la comí. Mira, lo del cartucho, por supuesto que el cartucho dispersante tiene su nicho y su sitio. Ahora, y luego te hemos dicho, tenemos este tipo de coto, ¿vale? En el cual tiro palo mata, cartuchos dispersantes. Primero, porque si no, no le vas a pegar a España. Vas a fallar porque no tienes concentración. O sea, concentra demasiado la perdigonada, es muy difícil darle. Segundo, si le das, lo destrozas. En el sentido que no puedes aprovechar el conejo, lo destrozas, ¿vale? Y luego tenemos la siguiente circunstancia, el coto medio, que puedes hacer lo que tú has dicho, el típico conejo que tan pronto te sale de los pies como te sale a 10, 12, 15 metros. Vale, pues un cartucho normal, típico, GB Club 8 perdigón. Yo soy obseso del perdigón del 8 con el conejo, sobre todo los primeros días. Hoy día hay unos cartuchos buenísimos. Mira, el cartucho típico de Zorzal, el misil, el 831, el especial Zorzal de Saga 831, el GB Club 832, el Río 20 832. A mí me encanta el 832 y el 831 para el conejo. Para tiros medios, tiros medios y de 30 metros. Luego tienes cartucho, tienes la siguiente circunstancia, que es el típico, que los hay, de que es que no ves un conejo a menos de 30-40 metros porque están en la boca de la madriguera o están muy fogueados o es una zona que pasea mucho la gente y siempre están largos. ¿Cuál es el que me gusta a mí? El GB Super Rapid del 734, perdigón séptima 34 gramos, para tiros más largos. Tiros estamos hablando de 35-40 metros. Eso no quiere decir que no mates a algún conejo con perdigón del 732 o del 832, pero me gusta hecho mucho porque concentra muy bien, ¿vale? ¿Puedes explicar rápidamente lo que hemos hablado siempre, lo que es el número y lo que es los gramos, rápidamente? Que Vale. creo que lo dijimos otra vez, pero para no tener esa no, que los 34 gramos es la pólvora. Sí, que de hecho nos ha pasado los 2 últimos cursos que de las 5 personas había 1 o 2 que no lo sabían. Se pensaban que, bueno, el número, el sexta, séptima, octava, novena, décima, es el diámetro del perdigón, ¿vale? Cuanto más pequeño es... A menor es el número, más grueso es el perdigón, va inversamente proporcional. Es decir, un perdigón del sexta es más grueso que un perdigón de décima, ¿vale? Bien. Y luego, que esos son los estándar. Que quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima. Nosotros siempre hemos hecho por el número del 7, del 8. Bueno, el 6, 7, perdigón del 6, del 7, del 8, del 9, del 10, del 11 son los más estándar. Vale. Para el tema ahora del conejo, pues típico. Perdigón del 7 y perdigón del 8. O sea, el 90 y pico % de los casos. Hay alguno que le tira con el 6, no es tan normal. Perdigón del 7 y perdigón del 8. Como hemos dicho, el 32, 34 son los gramos de plomo. Gramos de plomo, ya que el gramo de pólvora trabajan entre 1,7 a 2,4 gramos de pólvora, ¿vale? Entonces, 32 o 34 es la cantidad de plomo que lleva el cartucho, ¿vale? Como hemos dicho, choques. Los choques utilizados más normalmente son 2. Tienes el choque a tiro a tenazón, tiro a palomata, choque del 5, en aquel coto en el que todos los conejos es que son esparteras, es que se te salen de los pies. Choque del 5, choque del 4 es el más utilizado. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el choque lo que hace es estrangular. Estrangular para que retarde más el taco en abrir. Con lo cual, un choque del 1 lo que hace es que retarda más, va más estrangulado el taco para que, digamos, en el tiempo abra más tarde y concentre más la perdigonada en el animal, pero por ende es mucho más complicado de darle a un animal. El choque estándar es 3 estrellas. El 90% de los cazadores acabamos con las 3 estrellas. El 90%. Sí, Yo cazo siempre con el 3. Tú polivalente, por así decir. y casi todo, exacto. Luego, hay que tener mucho cuidado, esto sí es importantísimo, con los cartuchos dispersantes. Cuando cazas con perro. Caza con perro y cartucho dispersante son 2 palabras que se llevan horrorosamente mal. Sí. Porque, y sobre todo como vayas con podencos. La de innumerables personas que o plomean o han matado al perro porque lleva el conejo 3 metros por delante y el dispersante, ¡chiu! Ya está, ya lo hemos liado. Entonces, el cartucho dispersante es para lo que es. Como trabajes con perro, ni se te ocurra meterlo. O sea, mejor es cuando vas el momento que es sin perro. Exacto. O que es sin perro y si tiras cerca. Si tiras Si cerca, el típico coto es de asomada, que siempre se te arrancan a 20 y tantos metros, no tires con dispersante, porque solo vas a ver polvareda alrededor del conejo y el conejo ves como acelera. Ves que sigue corriendo y cada vez acelera más. Y es porque nota que le han pegado los perdigones, pero muy disperso y no lo frena. Entonces, lo ideal es, como he dicho, un GB Club, un Saga Sport, un Río 20, un misil, cartucho de 7.32, 8.32. He visto que Misil ha sacado una versión retro. Dice que la caja antigua hace 60, 70, 80 años han sacado una edición limitada, como que una caja nueva, haciendo como la caja antigua de toda la vida. No, de pero esos son Misil. los GB.
Los GB Century. Caja No, de cartón. Y misil. Bueno, sí. Han hecho una edición limitada muy También han chula, hecho tío. un vintage. Un Pero vintage lo muy chulo. bonito de verdad son los GB Century. Los GB Century, caja de cartón. Bueno, la caja son todas de cartón. Pero el GB Century, la caja de color cartón y el cartucho es de cartón. Eso te iba a preguntar, Sí. ¿qué diferencia hay entre un cartucho de cartón y uno de plástico? A ver, ahí hay mil teorías. Donde verdaderamente sacas un mayor rendimiento, según los muy entendidos, los cartuchos de cartón son cartuchos de cartón. Pero tienen un problema con las humedades. Y es que con el tiempo pueden llegar a dilatar y pueden llegar a que no entren bien en las recámaras. Así que eso es para usarlo en el momento, prácticamente. No, tenerlo años, pero a diferencia de un plástico, si está en zona de humedad o se mojan, pues ya la lías. Ahora, el GB Century de 732, eso es Dios, ¿eh? Yo he hecho conejos a 40 y tantos metros medidos y se quedan secos. Ese cartucho me encanta y lo cazo. Tengo varios vídeos y fotos hechos puestas con él con la paralela. A mí me gusta mucho. Lo que hemos dicho. Paralela, aquella persona que va con perro a perro de muestra, la paralela. La paralela es una escopeta muy utilizada ahora para el conejo, para la apertura del conejo. Y la última pregunta y ya terminamos. ¿Los cartuchos de acero realmente... ¿Qué opinamos de los cartuchos de acero? Pues que vamos a tener una cantidad de accidentes brutales en cuanto se aplique. De rebote. Pero brutales. Y ojos perdidos. Sí, lo Sí, digo. porque el acero no deforma. Y aparte, no solo es eso, sino la caza. Yo no lo experimenté hasta que me invitaron a unas lagunas ahí en la zona de Sueca y yo no me lo podía creer. Y ping, y el pato. Y a los 70-80 metros. Y yo digo, ¿qué ha pasado? Algunos se quedaban secos, por supuesto, pero muchos los traspasaba y como no le pillaron una zona vital, los traspasaba y a los 80-100 metros, yo me acuerdo con Quique que iba con él que me decía, José, míralo, no le tires y te vayas con otro, quédate mirándolo, porque vas a ver que muchos caen. Y es verdad, muchos los fallaba, pero muchos veías que a los 80-100 metros tú te ibas con otro. Claro, estamos hablando que es prácticamente de noche o de noche. Y tú te ibas con otro y resulta que de buenas a primeras mirabas a aquel y decías, coño, que cae, ¡pum! Y a los 80 metros caía seco. Sí, como que el plomo no se queda adentro, porque realmente el plomo mata por el impacto, pero por el calor. No solo el calor, plomo, sino sí. la deformación. La deformación, pero me refiero que entra dentro de la piel del animal por el calor. Entonces dentro de forma se queda dentro y cae. Eso de críos con mi padre nos pasó eso con una liebre, tío. Una cosa... Le tiramos... Sí, la primera liebre que matamos era de crío, muy de crío. Y siguió Con 16 corriendo y dijimos, no le hemos dado. Corriendo y mi padre, que es perro viejo, era perro viejo, se quedó así mirando. Nosotros allí todos tristes. Mi padre seguía mirando la liebre. Y la seguía mirando. Y de repente la ve que se para, se levanta y desaparece. Se queda de pie y se pierde. Y nosotros no le hemos dado, dice, iros los dos corriendo para donde se ha ido la liebre. Iro. Ahí estábamos. La primera liebre que maté, tío. No te exagero, José, que se fue más de 100 metros. Y llevaba todo el tiro. 100 y pico metros, La liebre aquí. Se fue más de 100 y pico metros, se levantó, se quedó mirando y... Eso seguramente serían con las pólvoras negras. Sí, No ese sé, cartucho se tiraban de mi padre, todo. yo tenía 16 años, hace Las pólvoras 35. negras. Ni me acuerdo. Mira, se me ha olvidado una cosa importante. Cuando estamos viendo lo de los visores... Eso es lo que te dije yo que me trajeras. Exacto. Porque estoy medio cegato de Mira, tenemos la opción de colocar las marcas estas que hemos visto aquí, o existe esto, que las podéis comprar en AliExpress, están en muchos lados, O que te las traiga José, que es más barato. ¿vale? ¿Qué es esto? Esto lo cogemos con una pincita de las cejas, una pincita de las cejas, que valen 2 euros en el chino, como yo digo, la coges, mira. Ya estamos con los chinos. Coño. Hay que ir al mercado nacional, José, en una droguería de toda la vida. Bueno, pues una droguería. Mira, hacemos así, ¿veis? Y la llevamos a la zona que nosotros queramos, por ejemplo, al 0-100, me lo invento, ahí. Y así con cada distancia. Y esto vale nada, esto compra un paquete de 5 euros y te vienen 10 o 12 tablas de esas. Ya me lo han mangado. Llevo pidiéndotelo no sé cuánto tiempo. Ahora lo tío. coges. Tío, sinceramente, fuera de coña, yo ya vamos cogiendo edad y a corta distancia yo todo lo que aparece ahí. ¿Lo veis? Y ahí ponemos los diferentes 100, Pero 200, José, que a corta 300. distancia todo lo que aparece ahí, te digo yo que hay mucha gente que no es capaz de leer. Sí, ayer me lo decía uno. A ver, José, manténmelo. Bueno, ya está. Vale, sí, ya lo tengo. Déjamelo, Rico, que te lo ponga y te lo lleva. No sé, a mí con una tira me sobra. A ver, la edad no perdona, ya lo dijo Almodóvar, que lo que peor envejecen son las personas y las películas. O sea, y ese hombre sabe algo. Pues aquí hemos enseñado un truquito que la gente va a alucinar y no se lo esperaba. Y ya os he dicho, dentro del canal este de suscripción, nos mandáis todos los datos. Y José, yo no tengo cronógrafo, yo no tengo ni puñetera idea. Mándame la foto de la parte de arriba del visor, que yo vea los datos que pone, ¿vale? Un par de fotos de los laterales y a continuación
me dices la caja de balas que tienes, modelo, rifle, todo, ya te saco yo exacto Aparte, y te hago una tableta balística para que lo hagas. Una tableta. Una de tabla. abdominales. De abdominales. De chocolate. Tengo tanta hambre ya. Pues nada, como sabéis, es en el botón en la zona de YouTube, está la zona de suscribirse y la zona de unirse. Entonces ahí os podéis suscribir y en la zona de unirse, pues ya sabéis, por 1,99 tenéis las consultas mensuales, me enviáis una captura de pantalla, me enviáis vuestra consulta al teléfono que os voy a poner aquí abajo y con eso José os la resolverá. Y como siempre, agradecer a Arcea, que gracias a ellos es posible realizar este programa. Y como sabéis, Arcea ha confiado en nosotros desde el principio. Dejad en los comentarios competición para aquí que lleve yo aquí a los dos amigos al club de tiro a ver quién de los dos es mejor y quién le pasa la mano por encima al otro, ahí en el recorrido. Y nada, esto ha sido Tú al menos responde, el programa número 10. Como siempre, agradecer a José que tengo aquí a mi derecha, agradecer aquí a mi hermano que tengo aquí a mi izquierda, y esto ha sido Tú al menos responde, el programa 10. Nos vemos en el siguiente. Suscribíos y dejad el comentario si queréis la competición. Hasta luego. Hasta luego, chicos.